Aclaración de términos psicológicos. Según Carl Jung, los contenidos conscientes son en parte personales en la medida en que no se les reconoce validez general, en parte impersonales, o sea colectivos, en la medida en que se les reconoce esa validez. Los contenidos inconscientes son en parte personales en el grado en que se trata de materiales simplemente reprimidos, que han sido con anterioridad materiales de índole personal relativamente conscientes, y al hacerse conscientes de nuevo no se les reconoce por lo tanto validez general. En parte impersonales, en la medida en que se trata de materiales que se reconocen como impersonales, de validez general, y para los cuales es imposible mostrar por ningún medio que hayan sido antes ni aún relativamente conscientes. La constitución de la persona. Los contenidos personales conscientes constituyen a la persona consciente, es decir, el yo consciente. Los contenidos personales inconscientes están en conexión con los elementos y gérmenes de la individualidad aún no desarrollada y con el inconsciente colectivo. Todos estos contenidos aparecen en conexión con los contenidos personales reprimidos, el inconsciente personal, y, cuando son asimilados por la conciencia, disuelven la persona en el material colectivo. La constitución de la psique colectiva. Los contenidos impersonales conscientes e inconscientes, o sea de naturaleza colectiva, constituyen el no-yo psicológico, la imago objetal. Estos materiales, en la medida en que son inconscientes, son a priori idénticos a la imago objetal, es decir, aparecen como cualidades del objeto, y sólo a posterior se reconocen como cualidades psicológicas. La persona es una imago del sujeto que, como la imago objetal, consiste en gran medida en materiales colectivos, en cuanto que la persona es precisamente un producto de compromiso con la sociedad, y el yo se identifica menos con la individualidad que con la persona. Cuanto más el yo se identifica con esta última, tanto más el sujeto es aquello que parece. Está desindividualizado. Vamos a aclarar qué quiere decir imago. La imago designa una imagen interna que persiste en el inconsciente. Es una percepción subjetiva. Los fuegos de artificio para mí sirven de canal para llegar a determinadas situaciones del pasado, que en su conjunto ofrecen una determinada imagen o sentimiento y generan una percepción subjetiva y estática. La psique colectiva se compone, pues, de la imagen objetal y la persona. Entonces, si el yo es totalmente idéntico a la persona, la individualidad queda totalmente reprimida y la totalidad de la psique consciente es colectiva. Este es el máximo de adaptación a la sociedad y el mínimo de adaptación a la individualidad propia. Lo individual. Lo individual aparece como el principio de singularidad en la combinación de elementos colectivos en la persona y en sus manifestaciones. Lo individual es un principio que significa resistencia contra la exclusividad de la función colectiva, posibilita diferenciación de con la psique colectiva y en algunos casos la impone compulsivamente. Lo individual es una tendencia o dirección de desarrollo que siempre diferencia y separa de una dada colectividad. Diferente de lo individual es el individuo, que por una parte está determinado por el principio de singularidad y diferenciación, y por otra, por la pertenencia incondicional a la sociedad. El individuo es un miembro indispensable en la conexión social.
El desarrollo de la individualidad es a la vez un desarrollo de la sociedad. La represión de la individualidad por predominio de ideas y organizaciones colectivas significa para la sociedad la decadencia moral. El desarrollo de una individualidad no puede producirse nunca por la sola relación personal, sino que necesita también la relación anímica con el inconsciente colectivo y viceversa. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la parte inconsciente de la psique colectiva, la imago objetal inconsciente. El inconsciente colectivo se constituye, primero, por percepciones, ideas y sentimientos subliminales, que no están reprimidos por su incompatibilidad personal, sino que a causa de su reducida fuerza de estimulación o el escaso investimiento del líbido, son subliminales desde el origen. Segundo, con restos subliminales de funciones arcaicas que existen a priori y que en cualquier momento por cierta acumulación de la libido pueden ser puestos en función. Estos residuos son de naturaleza no solo formal sino también dinámica, pulsiones. Tercero, con combinaciones subliminales en forma simbólica, que todavía no son capaces de asunción consciente. Un contenido en acto del inconsciente consiste siempre en una amalgama de los 3 puntos recién formulados, de modo que la expresión puede leerse hacia adelante o hacia atrás. La igualdad entre el inconsciente colectivo del sujeto A y del sujeto Z es mayor que la de cualquier reciente conexión de ideas conscientes común al entendimiento de A y al de Z. Los contenidos más importantes del inconsciente colectivo parecen ser las imágenes primordiales, es decir, las ideas y tendencias vitales colectivas, formas místicas de vida y pensamiento. En tanto que yo se identifique con la persona, la individualidad constituye un contenido esencial del inconsciente colectivo. Ella aparece en sueños y fantasías, primero como figura masculina en los varones y femenina en las mujeres, y más tarde con atributos hermafroditas, lo cual caracteriza su posición intermedia. El ánima. El ánima es una imagen inconsciente del sujeto, análogo a la persona, y así como ésta es propiamente la síntesis de la apariencia con que el sujeto se presenta al mundo y de lo que el mundo ve en él, así el ánima es la imagen del sujeto tal como éste se comporta con respecto a los contenidos del inconsciente, tal como inconscientemente se constelizan a través del sujeto. Podría pues decirse también que el ánima refleja cómo el sujeto es visto desde el inconsciente colectivo. Si el sujeto se pone en el punto de vista del ánima, la adaptación a la realidad se ve gravemente comprometida, pues el sujeto tiene ciertamente una plena adaptación al inconsciente colectivo, pero a la realidad no. En tal caso el sujeto está también desindividualizado. Psicopatología de la histeria. Durante los primeros años de sus estancias en el Burg Goldschly, Jung publica diversos trabajos que pueden ser divididos en 4 áreas de interés: experimentos con el test de asociación, temas de influencia psicoanalítica, publicaciones sobre demencia precoz y un 4º tipo de ensayo sobre histeria, simulación y procesos judiciales. La primera de las obras publicadas por Jung, su tesis doctoral sobre la psicología y psicopatología de los llamados fenómenos ocultos, tuvo como objeto de estudio la psicología de una mujer que podría ser definida como histérica. Jung describe su objetivo como la investigación de la relación entre estados crepusculares histéricos y psicología normal.
La hipótesis que manejaba en este momento para comprender el caso fue retomada y ampliada posteriormente, pudiéndose observar en esta primera obra el germen de la teoría sobre el enfermar neurótico. En este enfermar podían observarse el significado teleológico de los fenómenos de doble conciencia y la autonomía de los elementos psíquicos que llevan a nuevas formaciones del carácter, pudiendo entenderse también como intentos de la personalidad para hacerse más madura. Jung se ocupa del caso describiendo una patología histérica, dando sentido a sus síntomas e intuyendo funciones autónomas en esta peculiar forma de enfermedad. En 1902 describe minuciosamente un caso de estupor histérico en una mujer detenida y posteriormente ingresada en el hospital psiquiátrico. Se trata de una paciente con pérdida absoluta de conciencia que incluye, entre sus síntomas, ideación megalomaníaca, amnesia, desorientación, labilidad afectiva, irritabilidad, insensibilidad, analgesia en brazos y piernas, humor disociado, humor agresivo y rigidez. También se muestra sugestionable y a través de varias sesiones de hipnosis va reconstituyendo la conciencia, excepto un defecto de memoria que permanece, en torno al tiempo en que tuvo el fuerte brote psicótico correlativo a su detención. Jung cita a Freud y a Breuer, identificando este caso como de conversión histérica. Según estos autores, cada individuo tiene un umbral que de ser excedido lleva a la histeria. Esta paciente había excedido el umbral como resultado de su detención y el afecto no habré accionado se dirigió por canales anormales y se convirtió. En este caso, la conversión más profunda provenía del deseo de no recordar, de no querer saber, desconexión que provocó la disociación y posterior recuperación mediante hipnosis. En los años siguientes presenta 3 trabajos sobre la simulación y las dificultades para detectarla en el caso de pacientes histéricos. Existen casos en los que todo comienza con una idea cargada afectivamente que se convierte en un automatismo. Esta naturaleza automática de los síntomas histéricos explica su falta de conciencia y su actuación perfecta. Como no intervienen procesos conscientes, el complejo inconsciente puede completar perfectamente su acción. Muchos casos de simulación deberían ser vistos como posibles síntomas histéricos. En este sentido, concluye que los histéricos no mienten, incluso si lo dicen no es cierto en un sentido estricto. Donde existe una histeria, el término simulación ha de ser utilizado con cuidado para no producir malos entendidos. Jung resume sus aportaciones al problema de la simulación describiendo el funcionamiento de un sujeto aquejado de un ataque histérico. Sus conclusiones sobre el funcionamiento y psicogénesis de esta patología las sintetiza en 1903. Hay personas que después del efecto de una emoción violenta la muestran en forma de una confusión final, la cual se puede describir como estupidez emocional. Los afectos, actuando específicamente sobre la atención, favorecen la aparición de automatismos en el más amplio sentido. Algunos casos de simulación son probablemente debidos al efecto causado por la emoción violenta y su posterior automatización o autohipnosis, y deben ser denominados patológicos. El complejo de Ganser en prisioneros puede explicarse probablemente de esta forma y debe ser visto como un síntoma automatizado cercano a la llamada simulación. En 1908 aparece de forma explícita la idea del complejo emocional teñido afectivamente, como consecuencia de los experimentos de asociación llevados a cabo un año antes. La aproximación a la enfermedad empieza a ser menos descripción clínica y más interpretación de síntomas, en función a la teoría del complejo que está comenzando a gestarse. En el texto titulado Cryptomnesia,
Jung hace mención a la posibilidad de que las tonalidades afectivas que desaparecen de la conciencia no dejen por ello de existir. Utiliza la patología histérica como modo de contrastación de este enunciado al afirmar que el síntoma histérico pudiera deberse a un complejo teñido afectivamente que motiva acciones desde el inconsciente como si estuviera en la conciencia misma. Jung nos ofrece en esta época una clara definición de la patología histérica en relación a la existencia del inconsciente. Dice, siempre debemos tener en la mente que los fenómenos psíquicos conscientes son solo una pequeña parte de nuestra psique total. La mayor parte de los elementos psíquicos son inconscientes. El inconsciente puede percibir y puede asociar de forma autónoma, y el problema es que solo las asociaciones que pasan a nuestra mente consciente son conocidas. El inconsciente ofrece el deseo y su cumplimiento. Para Jung, los ejemplos más drásticos de la existencia de este funcionamiento del inconsciente los proporcionarían los pacientes histéricos, que no son más que caricaturas de los mecanismos psicológicos normales. Dice, la mayoría de las personas histéricas están enfermas porque poseen una gran cantidad de recuerdos, muy cargados afectivamente y profundamente enraizados en el inconsciente, los cuales no pueden ser controlados y tiranizan la mente consciente y la voluntad del paciente. Las investigaciones llevadas a cabo mediante el test de asociación van proporcionando base experimental a la teoría del complejo. Por otro lado, se suman los conceptos psicoanalíticos de origen freudiano, que pueden asumir la propia teoría del complejo con el referente de la patología histérica. En 1905, Jung afirma que cada paciente histérico tiene un complejo reprimido y propone el test de asociación como una buena forma de identificación del complejo. Al mismo tiempo, se comprueba la hipótesis de la represión en la histeria. En 1906, Jung publica su teoría de la histeria de Freud, réplica a Aschenburg, en la cual mantiene una postura propia en su definición de la histeria, al afirmar que no es generalizable la teoría de que todas las histerias derivan de fundamentos sexuales, aunque señala que no suscribe incondicionalmente toda la teoría freudiana, sí pide mayor comprensión para el estudio del psicoanálisis, enfrentándose públicamente a la psiquiatría de la época, pero sin asimilarse del todo a lo freudiano por la negación del principio de la teoría sexual. En ese mismo año, Jung va organizando su teoría del complejo, aplicada a la histeria, expone casos clínicos, contrasta los postulados freudianos y enriquece sus propias aportaciones previas. Se produce la unión entre la teoría del complejo, la resistencia y el test de asociación utilizado como forma de investigación, refutación de la teoría e identificación del complejo. Jung encuentra que hay una conexión entre los síntomas de la histeria y el complejo teñido afectivamente. Dice, en lo más profundo de la mente de cada paciente histérico, siempre encontramos una vieja herida que todavía duele, o en términos psicológicos, un complejo teñido afectivamente. La publicación de La psicología de la demencia precoz supone la exposición más sistemática de la teoría del complejo. En el capítulo segundo de esta obra se habla de este tema. En ese texto y en los siguientes de este período, la definición psicopatológica de la histeria conlleva principalmente la asunción de la teoría del complejo. Podemos encontrar definiciones que así lo presentan. La única característica de la histeria es la existencia de un complejo muy fuerte e incompatible con el complejo del yo. Los efectos del complejo pueden observarse desde distintas perspectivas que muestran las disfuncionalidades que provoca esta patología. Son, entre otras, las dificultades para la adaptación y el progreso.
En el caso de existir un complejo muy fuerte, todo el progreso adaptado al ambiente deja de existir y las asociaciones giran totalmente alrededor del complejo. De ordinario ocurre así en la histeria, en la que encontramos complejos muy fuertes. El progreso de la personalidad se retarda y una gran parte de la actividad psíquica se consume transformando el complejo de todas las maneras posibles. Acciones sintomáticas. Las acciones sintomáticas constituyen los reflejos del complejo. Son los trastornos generales de las personas obsesionadas. La indolencia, irresolución, los retardos, la fatiga, la falta de logros, la abulia, la inhibición. Un complejo que logra fijarse produce unos monótonos y repetidos síntomas perfectamente visibles desde el exterior, las quejas estereotipadas y la naturaleza obstinada e invencible de los síntomas. Según Jung, un complejo fijado estereotipará de forma gradual todo el modo de expresión de un individuo y al final sabremos que día tras día recibiremos con exactitud matemática la misma contestación a la misma pregunta. Junto a las dificultades de adaptación y progreso, son quizás los síntomas afectivos, la patología más relevante de la histeria, la labilidad afectiva, irritabilidad, la excesiva sensibilidad que crea sujetos egoístas y desconsiderados que se torturan a ellos mismos y a los otros. Cada acontecimiento afectivo se convierte en un complejo. Los mejores ejemplos de este tipo se encuentran en la histeria, donde aparentes bagatelas pueden provocar explosiones tremendas de afecto. En estos casos la impresión chocó de forma directa o simbólica en el complejo reprimido, de forma deficiente, dando origen a una verdadera tormenta que muchas veces parece inadecuada. Regido siempre primordialmente por la teoría del complejo, Jung encuentra sentido a que desde Freud se le asigna un significado universalmente sexual. No le sorprende que en la mujer la mayor parte de los complejos sean de naturaleza erótico-sexual, puesto que son los pensamientos e impulsos más fuertes los que están conectados con los complejos más fuertes. Jung afirma que en la mujer la sexualidad es el centro de la vida psíquica, por lo que no es raro que el complejo esté relacionado con el sexo. No obstante, termina afirmando que esto no significa que todos los casos de histeria puedan ser atribuidos exclusivamente a la sexualidad. En hombres la histeria va ligada a complejos de poder y cualquier otro complejo fuerte puede provocar síntomas histéricos. Este postulado adelanta la teoría energética analítica sin connotaciones cualitativas, sino como energía libre. Otro de los elementos importantes en la patología histérica es el tipo de asociaciones erráticas e irreprimibles que crean. Jung observa las dificultades de asociación desde un punto de vista energético. Un complejo fuerte absorbe la energía de una persona determinada. Su energía está reducida y en consecuencia su atención se vuelve superficial con respecto a todo lo que no pertenece al complejo. Por lo tanto, la asociación carece de una dirección definida. El resultado es, por un lado, un tipo superficial de asociaciones y, por otro, contrastes que ya no pueden ser reprimidos. De ellos se dispone de muchos ejemplos en la histeria. Efectivamente, la histeria constituye una patología que ejemplifica perfectamente la teoría del complejo, siendo ésta capaz de explicar todos los síntomas que producen. Jung la toma como referencia, como contraste y como explicación paralela de la demencia precoz. Para este autor es necesario hacer un paralelo entre demencia precoz e histeria, para demostrar las similitudes psicológicas, aún afirmando que sería necesario un conocimiento más cabal de los trastornos, de las asociaciones y en particular de los trastornos afectivos en las personas normales. Partiendo del paralelo entre estas dos patologías,
se puede hacer un recorrido por la sintomatología de la histeria, vista a la luz de la teoría del complejo. Perturbaciones emocionales. Indiferencia emocional o belle indifference. Mientras el complejo que está sometido a una inhibición especial no se hace consciente, el paciente puede hablar con tranquilidad del mismo o incluso sentir por encima, con una ligereza deliberada. La incongruencia entre el motivo de la representación y el afecto sucede porque el complejo es autónomo y por tanto solo permite su reproducción cuando él lo quiere. Existe una reacción de afecto diferido que permite hablar perfectamente del complejo para un tiempo después caer en crisis. Estados afectivos sin contenido relacional adecuado, angustias o depresiones. Los pacientes atribuyen estos síntomas a causas de encubrimiento, reflexiones escondidas en la represión, afectos explosivos, arrebatos de afectos y exacerbaciones agudas de los síntomas. Una pequeña causa o un símbolo es suficiente para desencadenar un complejo. Falta de autocontrol o no poder ejercer dominio sobre los afectos con la emotividad intensificada de manera patológica. El síntoma pone de manifiesto que existe una fuerte perturbación de la síntesis del yo, que hay complejos autónomos poderosos que ya no se someten a la jerarquía del yo. Falta de rapport emocional. En la histeria es una característica temporal porque varía la intensidad del complejo. Se comprueba cuando somos incapaces de capturar la atención del paciente y capturar el complejo. Anormalidades del carácter. Según Jung, aunque podemos hablar de carácter histérico, la histeria no crea un carácter especial, solo exagera rasgos ya existentes. Se mencionan algunas características: afectaciones y manierismo exagerado, procedente de tipo de complejo incompatible con el complejo de yo. Aparece predominantemente cuando los pacientes se encuentran fuera de su elemento social. Son complejos de aristocracia o de compensación de una situación inferior. Estados de moria. Son habituales estados de excitación con comportamiento infantil o tonto. Suele ocurrir cuando se hace necesario reprimir pensamientos tristes asociados al complejo. Perturbaciones intelectuales. Estrechamiento de la conciencia, restricción de la claridad de una idea, con un incremento anormal de la imprecisión de todas las asociaciones subsidiarias. En la histeria hay todo tipo de agregados peculiares. El sueño por sugestión se transforma en histero-hipnosis, en un estado crepuscular histérico, o las sugestiones se ejecutan con agregados subsidiarios. El elemento incontrolable del efecto sugestivo hay que buscarlo en el complejo autónomo. Dificultades para fijar la atención. El trastorno principal no es la supresión de las facultades intelectuales, sino la dificultad para fijar la atención. Siempre tienen la mente distraída por alguna preocupación vaga y nunca se dedican del todo al objeto que se les propone. Lo que impide la concentración es el complejo autónomo que paraliza todas las demás actividades psíquicas. La orientación varía de forma caprichosa. La desorientación se produce porque el complejo patógeno desplaza momentáneamente al complejo de yo. Pueden producirse delirios, que en la histeria son siempre un delirio del complejo, en los que éste aparece de forma autónoma y se desarrolla por lo general en forma de realización de un deseo. Las desilusiones y alucinaciones surgen como desplazamientos. El afecto que las acompaña no pertenece en realidad más que a un complejo reprimido que está disimulado por esta maniobra. Una obsesión insuperable solo indicará, pues, que algún complejo está reprimido. Trastorno de los sentimientos de actividad.
las decisiones y acciones voluntarias van acompañadas por sentimientos de incompletud o por sentimientos de incapacidad. Estos sentimientos son productos de la inhibición que proviene de un complejo aplastante. Dominados por un complejo, solo las representaciones asociadas a él tienen una tonalidad completa, claridad absoluta. Todas las demás percepciones de dentro o de fuera de la persona están sujetas a la inhibición y por ello se vuelven poco claras y pierden su tonalidad sentimental. Estos trastornos explican también el sentimiento de extrañeza. Trastornos en el dormir. En todos los casos en que existe un afecto fuerte, puede éste no ser extinguido del todo por la inhibición del dormir, y por ello acompaña al sujeto con una subtonalidad constante. Esto expresa el sentimiento de la actividad incesante de los complejos autónomos que no se someten a la inhibición del dormir ejercida por el complejo del yo. Todos los trastornos o síntomas de la histeria pueden ser descritos desde la existencia de un fuerte complejo que inhibe el complejo del yo. Jung aporta una definición global del contenido y evolución de la psicopatología histérica en función del complejo. En su esencia más íntima, la histeria contiene un complejo que nunca pudo ser superado por completo. La psiquis se ha detenido porque ya no es capaz de liberarse de su complejo. La mayor parte de las asociaciones tienden en dirección al complejo y la actividad psíquica consiste en lo esencial solo en la elaboración del complejo en cualquier dirección posible. En consecuencia, el individuo se aleja más y más de una adaptación al ambiente. Los deseos del sueño y los deseos de los delirios se centran en forma exclusiva en el cumplimiento de los deseos del complejo. Después de un tiempo, muchos histéricos logran recobrar el equilibrio mediante la superación parcial del complejo y el esfuerzo en evitar nuevos traumas. Psicoterapia. Conceptos claves. Es difícil encontrar en la obra de Jung conceptos de psicoterapia en el período que va entre 1900 y 1909. El propio autor afirma que el interés psicoterapéutico quedaba lejos de él en un tiempo en que todas sus energías las empleaba en adquirir un conocimiento más profundo de la psique por medio de las variantes patológicas de la llamada normalidad. Sin embargo, en la clínica psiquiátrica, trataba pacientes y posteriormente también en su práctica privada. No hay técnicas ni modelos psicoterapéuticos, pero de las preguntas que Jung se hace y nos narra en su autobiografía, podemos deducir cuáles eran sus intereses y sus objetivos al situarse frente a un paciente. Dice: tenía la sensación, cuando era ayudante, de no comprender en absoluto lo que pretendía hacer la psiquiatría. Me sentía sumamente incómodo junto a mi jefe y mis colegas que se comportaban de una forma tan segura, mientras que yo, desorientado, andaba a ciegas. La tarea principal de la psiquiatría la veía yo en el conocimiento de las cosas que suceden en el interior del espíritu enfermo, y de ello no sabía yo nada en absoluto. Me encontraba ahora atado a una profesión en la cual no entendía nada en absoluto. Con esta afirmación de no entender nada en absoluto, Jung nos coloca en su posición inicial ante el enfermo, la posición de no entender y la conciencia clara de qué es lo que debería entender, las cosas que suceden en el interior del espíritu enfermo. La posición de no entender o de no saber es una de las premisas que permiten comprender la evolución intelectual de Jung respecto a la enfermedad de la psicoterapia. Desde el principio, este autor se confiesa ignorante de lo que sucede en la mente enferma. Este punto de partida honesto le permite desmarcarse de la posición suficiente de quienes a su alrededor parece que lo comprenden todo y definir qué es lo que se puede comprender y qué en términos absolutos todavía no se sabe. Jung leyó durante su primer semestre en el Burgosli los 50 volúmenes de la revista alemana de psiquiatría,
lo cual nos permite considerarle informado de la literatura psiquiátrica de la época. Además, estaba junto a una autoridad en esta disciplina, que es Bleuler, y en un hospital que era un foro abierto de discusión y recepción de novedades de tratamientos en la enfermedad mental. En sus primeras obras cita abundantemente a los psiquiatras más relevantes de la época como base para sus postulados o críticas a partir de sus experimentos de asociación, indicando un profundo conocimiento de sus aportaciones. A pesar de todo ello, Jung sigue considerándose ignorante. Aunque se establece comúnmente que Jung se coloca al margen de sus compañeros del Burgosli, con su asunción del psicoanálisis y en su crítica a Bleuler sobre el origen de la esquizofrenia, desde su entrada en el hospital, ya se sentía distinto en cuanto a su ignorancia respecto a sus colegas. En esta afirmación se encuentra la semilla de la disensión o lo inevitable de la evolución de Jung hacia otros caminos. Lo que Jung no sabía y percibía que los demás tampoco, bajo su seguridad y falta de interés en estas cuestiones, era qué es lo que sucedía a los enfermos mentales, cuál era el significado y origen de los síntomas que observaba distintos en cada enfermo. Ya en su primera obra, Psicología y Psicopatología de los llamados fenómenos ocultos, se aprecia este interés profundo por comprender lo incomprensible. Este interés de comprensión individual es el mismo que aplica la extrañeza que le causan los síntomas de los enfermos ingresados en el Burgosli. Todos los trabajos posteriores de Jung se pueden entender a la luz de su falta de comprensión. Las primeras publicaciones de los años 1902 a 1904 son intentos por establecer diagnósticos en los que se mantiene una atenta observación clínica y un sesgo de caso único, con ayuda de la descripción de síntomas psicológicos y selección diagnóstica. En el experimento de asociación, Jung trata ingentes cantidades de datos para atisbar alguna comprensión psicológica de los síntomas que a la postre se convierte siempre en una solución individual. El inconformismo de Jung, ante su falta de comprensión, le hace desmarcarse de las líneas habituales de investigación y, como afirma varias veces en su autobiografía, de nuevo encontrarse solo. Este esfuerzo por salir de la ignorancia le coloca en un terreno muchas veces movedizo, pero en el que siempre se muestra incansable. El daimón, al que se refiere comúnmente como genio creador que le lleva, y la tosudez que marca su vida, se descubren en estas fechas tempranas en su obsesión por buscar un sentido psicológico e individual a los síntomas de la enfermedad. Se puede señalar bajo este mismo título que la premisa de no saber es una de las fundamentales en la práctica psicoterapéutica junguiana. La falta de prejuicio se asienta en este postulado. Para Jung, no entender es una situación común en una relación terapéutica, no entender sueños, no entender síntomas, no entender lo que el inconsciente del paciente está queriendo transmitir. Es curioso observar cómo supera esta falta de comprensión respecto al mundo psiquiátrico. Sus esfuerzos en lograr una teoría comprensiva para la psicosis se ven recompensados en las formulaciones de la psicología de la demencia precoz y más elaboradamente en la teoría del complejo formulada en el contenido de la psicosis. Pero esta posición de falta de comprensión se queda profundamente prendida en su sistema y es la asunción de esta realidad y la naturalidad de su presencia lo que permite la investigación individual exhaustiva y distinta en cada caso. Después de 50 años de práctica psicoterapéutica, Jung seguía afirmando no comprender. La naturalidad da esta posición y le permite un afrontamiento terapéutico sin engaños, ni figuras transferenciales investidas de omnipotencia. La asunción de la posible falta de comprensión durante todo el proceso es, sin duda, un postulado básico de la psicoterapia junguiana. El conocimiento de las cosas que suceden en el interior del espíritu enfermo era para Jung la tarea principal de la psiquiatría.
A esa idea no compartida por sus colegas dedicó todo su esfuerzo. Este párrafo podríamos resumirlo en el título del siguiente apartado, que constituye otro componente esencial de la psicoterapia junguiana y cuyas raíces podemos encontrar en estas primeras épocas cuando Jung luchaba por saber algo. La búsqueda de sentido, para Jung, significaba que los síntomas absurdos y delirantes del psicótico entrañaban algún sentido, tenían alguna lógica y se dispuso a observar pacientemente algunos de los casos clínicos que luego relata en sus obras. Es paradigmático el caso de una mujer anciana de 75 años que llevaba 40 años en la cama. Había llegado al hospital 40 años atrás. Todos los que habían visto su ingreso habían muerto. La mujer no podía hablar, solo ingerir alimentos líquidos o semilíquidos. A veces necesitaba casi 2 horas para tomar una taza de leche. Realizaba movimientos extraños y rítmicos con los brazos cuya naturaleza era incomprensible. Se presentaba como una forma catatónica de demencia precoz, pero eso a Jung no le convencía, porque no explicaba nada sobre el origen y el significado de los extraños movimientos. Preguntándole a la vieja enfermera jefe, ésta le informó que siempre había sido así, pero que su antecesora le contó que anteriormente había compuesto zapatos. En el historial constaba que hacía movimientos como si estuviera remendando zapatos. Cuando la enferma, poco después murió, se le preguntó a su hermano mayor, presente en el entierro, por qué habría enfermado su hermana, a lo que éste contestó que había querido a un zapatero que por alguna razón no la quiso y que a partir de entonces enloqueció. Los movimientos de la mujer indicaban su identidad con el amado, entonces tuve la primera sospecha de los orígenes psíquicos de la llamada demencia precoz. En lo sucesivo dediqué gran atención a las relaciones de causa en la psicosis. La búsqueda del sentido de los síntomas parte de la idea básica de que ninguno es absurdo y nos introduce en la realidad psicológica individual que entiende que existen causas no orgánicas de la enfermedad. El primer paso es una observación paciente. La observación se convierte en algo apasionante cuando el objetivo es de búsqueda de sentido. Al respecto, Jung relata la sorpresa de Freud en su visita a Zúrich en 1909, porque pudiera permanecer en una horrible sala común psiquiátrica, desentrañando el sentido de una famosa paciente demente, el caso Babette. Debí quedar perplejo, pues esa idea no se me había ocurrido en absoluto. Para mí era en cierto sentido una vieja cosa agradable, porque tenía bellas ideas fijas y decía cosas interesantes. Y finalmente en ella se destacaba la figura humana envuelta en nubes de absurdo grotesco. El interés en la observación de sus pacientes era algo genuino. Este interés es un postulado que se mantiene en toda la obra de Jung, afirmando que el terapeuta debe preguntarse siempre: ¿qué mensaje me aporta el paciente? ¿Qué significa para mí? Cuando no significa nada, uno no tiene ningún punto de partida. Solo en lo que el médico es afectado puede curar. Esta idea se aleja de los postulados de la aséptica contratransferencia del psicoanálisis clásico. El horror a la influencia se convierte para los junguianos en un dejarse influenciar, en la idea que solo 2 organismos vivos expuestos a mutua influencia pueden cambiar. El interés genuino, la observación y la curiosidad aparecen como los ingredientes de todos los casos clínicos que presenta. El primer caso de mediumnidad se observó durante todo un año, en sesiones semanales hasta desentrañar su sentido individual y psicológico. Los experimentos de asociación pronto sucumben a esta idea de lograr un sentido a la patología, y son vías de acceso a la comprensión de todo tipo de casos. La teoría del complejo y la investigación sobre el contenido de la psicosis suponen también el logro de la búsqueda de sentido. La investigación en la historia personal del paciente dota de sentido los síntomas y la patología. Jung afirma que la verdadera terapéutica comienza solo después de la investigación de dicha historia personal.
Los diagnósticos clínicos son importantes, puesto que dan una orientación, pero no ayudan en nada al paciente. El punto decisivo es la cuestión de la historia del paciente, pues descubre el trasfondo humano y solo entonces puede determinarse la terapéutica a seguir. En su autobiografía describe un caso de sus primeros tiempos en Burgosli, cuando dudaba del diagnóstico de demencia precoz asignado a una paciente. En este caso, Jung se atrevió a dudar, pues le parecía un caso de depresión. La exploración consistió en aclarar su pasado, conocer su historia personal a través de los instrumentos que utilizaba en esa época, el test de asociación y el análisis de sus sueños. El caso se describió como la existencia de un secreto que estaba en la causa fundamental de la depresión, una equivocación sentimental y el asesinato inconsciente y accidental de uno de sus hijos. Jung concluye que la investigación sobre la historia personal es la base y el comienzo para emprender la terapéutica. También indica la existencia de secretos que son, en muchos casos, origen de la patología. En muchos casos psiquiátricos el paciente tiene una historia personal que no se relata y por lo general nadie conoce. Constituye el secreto del paciente en el cual éste se ha destrozado. El trauma o secreto del paciente como origen de la patología es una concepción que nunca abandonará. Posteriormente, en la descripción de distintas patologías y diferentes psicoterapias indicadas, seguirá teniendo en cuenta esta forma de enfermar, a la cual asignará el método catártico como forma terapéutica más adecuada. La exploración de la historia personal del paciente es responsabilidad del médico. Este debe saber cómo averiguar, planteando preguntas que afecten a todo el hombre, no solo a sus síntomas. Jung afirma que la exploración de los datos conscientes no basta en la mayoría de los casos. Bajo ciertas circunstancias, el ensayo de asociación puede abrir la puerta y también la interpretación de los sueños puede lograrlo, o el prolongado y sufrido contacto humano con el paciente. El contacto con el paciente, el análisis de sueño y asociaciones libres constituyen los métodos iniciales para el tratamiento del paciente. El objetivo es la búsqueda de la historia personal, el postulado que en todo síntoma y patología existe un sentido a comprender, una investigación a realizar. La técnica de asociación permite conocer la naturaleza del complejo implicada en la historia personal del protagonista que sufre de síntomas, además de no proporcionar los puntos claves para iniciar una terapia que se base en sus causas. Muy relacionado con lo anterior, la historia personal de cada paciente es fundamental. Aquí encontramos el énfasis que pone Jung en el caso individual. Nuevamente opuesto a las categorías diagnósticas que pretenden incluir al paciente en un esquema y no le ayudan en nada personalmente, Jung coloca la prioridad de su trabajo en los casos individuales. Freud aportó a Jung confirmación y elementos técnicos para investigar en este camino. Freud se convirtió para mí en algo esencial, concretamente y ante todo por sus investigaciones sobre la histeria y el sueño. Sus concepciones me mostraron un camino para investigaciones posteriores y para la comprensión de casos individuales. El camino de la investigación individual fue un cambio de perspectiva en el estudio y tratamiento de la enfermedad mental a principios de siglo. Al análisis de la historia individual se añade la terapéutica, que consiste en la confrontación del sujeto con lo hallado en el análisis individual. De la investigación individual a la confrontación personal previa, investigación del caso. Los casos presentados por Jung en su autobiografía ponen el énfasis en la historia personal del paciente, más que en su diagnóstico. Son ejemplos de esta tendencia la depresión, en principio diagnosticada demencia precoz y mejorada por confrontación con lo aportado en el test de asociación, asesinato inconsciente de un hijo por una equivocación, desengaño amoroso. La parálisis dolorosa curada milagrosamente mediante hipnosis, aunque el origen de la curación se encuentra en la historia personal de una mujer que proyecta la figura de su hijo en el médico. El caso Babette o el de la anciana zapatera son todos ellos formas de tratamiento donde la búsqueda de lo individual permite desentrañar las claves oscuras de la patología.
El experimento de asociación, cuya primera publicación tiene como objetivo hallar rasgos generales, encuentra en su conclusión que las mayores diferencias son diferencias individuales. Con la utilización del experimento de asociación se abre el camino de lo individual. Desde la observación atenta al paciente se sospecha que los síntomas tenían sentido y que éste era personal para el sujeto que los padece y difícil de averiguar para el médico. De esta percepción de los casos individuales surge la confirmación de que, bajo la patología, existe un núcleo racional alterado por distintos avatares en la vida del enfermo. Así, la base es la psicología normal, y el enfermar tiene a su vez una causalidad psicológica. Desde la perspectiva del estudio de la psicosis, Jung se extraña del poco interés que se presta a su contenido. Bajo el epígrafe de ideas delirantes se encuentra la riqueza y la diferencia de cada uno de los que las tienen. No se preguntaba nunca lo que significaban las fantasías de los pacientes y por qué un paciente tenía una fantasía distinta de otro. ¿Por qué, por ejemplo, uno creía estar perseguido por los jesuitas y otro que los judíos le querían envenenar? O un tercero que la policía andaba atrás de él. No se tomaban en serio los contenidos de las fantasías, sino que se hablaba, por ejemplo, genéricamente de ideas persecutorias. Jung afirmaba que los diagnósticos clínicos son importantes porque ofrecen cierta orientación. Si en su autobiografía presenta casos clínicos poniendo especial importancia en la historia personal en las obras del inicio de este período, encontramos sin embargo un esfuerzo en catalogar síntomas, en su mayoría de la patología histérica, y definir conceptos como la simulación o dificultades de percepción y memoria en esta enfermedad. La búsqueda de la individualidad, en resumen, constituye una aportación importante para toda la terapéutica junguiana. En estos momentos iniciales ya aparece su presencia revolucionaria en el modo de afrontar distintas enfermedades que previamente, y despojadas de lo personal, eran solo diagnósticos. Podemos mencionar como resumen la visión del trauma o herida en la histeria y el significado de los distintos contenidos presentes en la psicosis. Cada uno de estos hallazgos es posible por el aporte de técnicas de asociación e interpretación de sueños, así como de una paciente observación. Se comienzan a postular la preeminencia de aspectos inconscientes y la terapia es tan individual como lo es la causa de la enfermedad. Las personas con obsesiones y compulsiones están cansadas y son incapaces de revisar sus propios pensamientos. Un tratamiento que incremente la energía es el mejor. La mejor cura es forzar al paciente a exponer todas las imágenes que le resulten intolerables a su conciencia. No solamente esto supone un cambio severo para la energía del paciente, sino que también su conciencia empieza a aceptar la existencia de ideas reprimidas. A través del método de asociación propone identificar el complejo y realizar tratamiento analítico sobre él, intentando anular la represión y dando a la conciencia el material para ser aceptado. Parece un tratamiento catártico, pero Jung pone énfasis especial en la voluntad y en la conciencia personal de dominio sobre los contenidos previamente reprimidos, creando un método con matices distintos al método freudiano sin negar sus influencias. El deslizamiento de contenidos de la mente es destruido por la liberación de la represión y el esfuerzo de la voluntad. Pierden su gran autoridad y el horror que proporcionarían, y simultáneamente el paciente recupera el sentimiento de ser dueño de sus ideas. Yo pongo el énfasis en el despertar, en el movimiento y reforzamiento de la voluntad, y no meramente en la abreacción como Freud lo hizo. Jung propone una terapia menos libre y más estructurada, con trabajo concreto y objetivos sistemáticos en torno a reforzar el complejo del yo. No basta la confesión ni solamente la abreacción. El trabajo psicoterapéutico va mucho más allá, apelando a la energía y a la voluntad. La psicoterapia se basa enteramente en la teoría del complejo.
La salud consiste en la preeminencia del complejo del yo. Además del análisis, Jung describe la tendencia a la curación de la histeria. A toda persona normal le interesa librarse de un complejo obsesivo que impide el desarrollo adecuado de su personalidad. Por regla general, el tiempo se ocupa de eso. Sin embargo, a menudo la persona debe de recurrir a una ayuda artificial para liberarse del complejo. Hemos aprendido a considerar al desplazamiento una ayuda importante. Las personas se aferran a todo lo nuevo, sobre todo si contrasta fuertemente con el complejo. Una histeria se cura si se logra inducir un nuevo complejo que obsesione. El inconsciente colectivo constituye el hallazgo fundamental de Jung. A diferencia de otras teorías, es este inconsciente el que prioritariamente contiene las cualidades y potencialidades puramente humanas. Para Jung, el alma humana y la personalidad son tanto individuales como colectivas. El inconsciente personal, también contemplado por Jung, se caracteriza por poseer los materiales adquiridos durante la existencia individual del sujeto. Bajo la barrera de la conciencia, el inconsciente personal está constituido por contenidos reprimidos, todo aquello que hemos olvidado y todas las percepciones ocurridas bajo la barrera estimular de la conciencia. Se refiere a todos los contenidos psíquicos que no hayan alcanzado la conciencia o cuya energía no sea suficiente para mantenerse en ella. El punto de vista energético no cualitativo que utiliza para la definición de inconsciente le hace admitir el proceso de la represión, pero no ligada a la cualidad del impulso, sino a la cantidad de energía que éste posee. Se acepta la existencia de la represión, pero no en relación unívoca con los contenidos sexuales. También aparece el término supresión con connotaciones puramente energéticas. Fuera de la existencia personal del individuo, Jung encuentra otros contenidos que le hacen afirmar que no todo el inconsciente es inconsciente personal. Si fuera así, sería posible en teoría encontrar todas las fantasías de una persona en un pasado individual, en sus experiencias. Pero existe una parte de esas fantasías cuya búsqueda en la historia previa es en vano. Son elementos que no corresponden a esa experiencia personal, sino a la proveniente del mito de la humanidad. El inconsciente suprapersonal o colectivo surge de la estructura cerebral propia del ser humano. Son contenidos directamente heredados, no en lo concreto determinado, sino como potencialidades posibles de ideas, condiciones a priori para la producción de la fantasía. Es sobre este fondo básicamente oscuro, sobre el cual surge la función adaptativa consciente. El inconsciente colectivo se distribuye a través de las potencialidades de cada hombre como un espíritu omnipresente. Conoce al hombre como siempre ha sido y no como es en cada momento. La conexión con este inconsciente significa una extensión del hombre más allá de sí mismo, la conciencia de la muerte de su ser personal y el nacimiento de una nueva dimensión que, reconocida o no, existe para el ser humano. Los contenidos del inconsciente colectivo se hacen presentes a través de la fantasía creadora, en la imaginación, los sueños, los contenidos artísticos, los mitos, la mística y en la enfermedad mental. En la historia de la humanidad está contenido el inconsciente colectivo. Es el mundo del pasado activado por la unipolaridad que proviene de la actividad consciente. El inconsciente es definido por Jung como la totalidad de los fenómenos psíquicos a los que falta la cualidad de la conciencia. Contenidos reprimidos y subliminales pertenecientes al inconsciente personal y cualidades inconscientes no individualmente adquiridas sino potencialmente heredadas. Es en este profundo estrato donde encontramos los arquetipos. La noción de arquetipo aparece por primera vez en la obra de Jung en 1919. Se refiere a ellos como formas a priori de intuición, de percepción y de aprehensión, que determinan todos los procesos psíquicos,
Junto a los arquetipos se encuentran, conformando el inconsciente colectivo, los instintos. Estos llevan al hombre a un modo de existencia específicamente humano, mientras los arquetipos fuerzan sus formas de percepción y aprehensión en patrones humanos específicos. Ambos son fenómenos colectivos, universales y de ocurrencia regular. La función del inconsciente sería la de compensar la actividad consciente. Jung no niega el concepto de represión, aplicado fundamentalmente a los contenidos del inconsciente personal y como mecanismo productor de síntomas clínicos. Pero este concepto añade la teoría de la compensación, que se deduce de una concepción del inconsciente como elemento vivo, capaz de cooperar en la evolución y desarrollo del individuo, manteniendo dos instancias estructurales en unión fluida, económica y compensatoria. Para Jung, todas las cosas suceden y el hombre se sitúa entre dos mundos, o entre dos sistemas psicológicos de percepción totalmente diferentes entre sí: la percepción de los estímulos sensoriales externos y el inconsciente. La psique humana se encuentra siempre entre un elemento interno y otro externo, donde ambos mundos están siendo compensados. La función creadora de símbolos, propia del inconsciente, es la única forma de aproximar los dos mundos. El símbolo se constituye en el único elemento capaz de unir el mundo racional con el irracional, siendo el contenido fundamental de la llamada función trascendente. Relaciones entre la conciencia y el inconsciente. Partiendo de la definición de inconsciente colectivo desarrollado anteriormente, surgen como conflicto las relaciones entre éste y la conciencia. La vida de los pueblos y la vida individual están sujetas en igual término a esta división consciente-inconsciente, en abierta lucha y en abierta colaboración. La conciencia más elevada y más amplia, que solo surge de la asimilación de lo foráneo, se inclina a la autonomía, a la rebelión contra los viejos dioses, que no son otra cosa que las poderosas imágenes primordiales e inconscientes que hasta entonces mantuvieron en dependencia a la conciencia. Este es un peligro individual y conocido, peligro que Jung explica mencionando la hibris. Cuanto más poderosa e independiente se hace la conciencia, tanto más es empujado el inconsciente hacia un trasfondo oscuro. Así como la conciencia se va liberando y emancipando de la instintividad, arribando por último a un estado de oposición al instinto o de falta de instinto, así la conciencia se convierte en una conciencia desarraigada, que ha perdido la posibilidad de referirse a sus imágenes primordiales, sintiéndose en una libertad sin Dios. Personal y colectivamente el peligro planea sobre esa autonomía supuesta. La sobrevaloración de lo consciente es el motor del hombre occidental, afirmando que donde hay una voluntad hay un deseo. Siendo esta la conquista más preciada de la humanidad, es un logro que no está exento de peligros. Sea como fuere, es un hecho de todos modos que la necesaria unilateralidad aleja tanto a la conciencia de las imágenes primordiales, que de ello se sigue el colapso, y ya mucho antes de la catástrofe se anuncian los signos del error, como falta de instintos, nerviosismo, desorientación, enredo en situaciones y problemas imposibles, etc. El alejamiento de la conciencia respecto al inconsciente produce la falta de entendimiento que lleva a la enfermedad, cuya problemática aparece a la conciencia de forma irresoluble. El examen médico revela en primer lugar un inconsciente que se halla en plena rebelión contra los valores conscientes, imposible de ser asimilado por la conciencia, y lo inverso está fuera de cuestión. Se está ante un conflicto aparentemente sin cura, con el que ninguna razón humana puede vérselas de otra forma que con soluciones equívocas o componendas sospechosas. En el conflicto consciente-inconsciente aparece la enfermedad y también aparece el camino,
Quien se ha polarizado en un lugar o en otro sufre las consecuencias y se halla ante la pregunta de dónde está la necesaria unidad de la personalidad. De ahí surge la necesidad de concentrarse en su búsqueda. Jung afirma que el inconsciente tiene las propiedades de percibir, sentir, pensar e intuir, igual que la mente consciente las tiene, pero también señala diferencias entre el funcionamiento psíquico del consciente y de la conciencia. El pensar de la conciencia es intensivo y concentrado. Es transitorio y está ligado al presente inmediato y al inmediato campo de atención, y tiene acceso solo al material que representa la experiencia individual de algunas décadas. En contraposición a esta facultad, Jung define las características del pensar inconsciente. No es concentrado ni intensivo, sino ensombrecido en la oscuridad. Es enormemente extensivo y puede yuxtaponer los elementos más heterogéneos en la forma más paradójica. Y más que eso, contiene, al lado de un indeterminado número de percepciones subliminales, los depósitos acumulados de las vidas de nuestros antepasados, quienes por su propia existencia han contribuido a la diferenciación de las especies. Estas diferentes connotaciones no son admitidas por el hombre moderno, que interpreta que solo existe un tipo de experiencia psíquica, la que se asemeja más a la que le es consciente. Pero aunque la psique individual es incuestionable, también lo es la existencia del inconsciente colectivo, el lugar en el cual el yo navega como si fuera un barco. La conciencia individual está rodeada por el mar del inconsciente. Esta conciencia tiene la apariencia de ser fiable y estable, pero en realidad es tremendamente frágil y está sobre cimientos bastante inseguros. Un ejemplo de esta realidad se encuentra en los trastornos psíquicos. Con frecuencia basta una fuerte emoción para perder el equilibrio de la conciencia. Jung utiliza la metáfora del mar para explicar cómo, al igual que éste ejerce presión sobre una isla, así lo hace el inconsciente sobre nuestra conciencia. En la catástrofe de la enfermedad mental, una tormenta de mar aparece, tragándose la isla hacia las profundidades. En los síntomas neuróticos hay rotura de diques y las aguas anegan las tierras más bajas. Los neuróticos son los habitantes de las orillas y están más expuestos a los peligros del mar. La llamada gente normal vive dentro de la isla en una tierra alta y seca, cerca de plácidos lagos y arroyos. Ninguna inundación los alcanza y el mar está tan lejos que incluso niegan su existencia. Pero incluso los habitantes del interior del mundo normal que olvidan el mar no viven en terreno firme. En cualquier momento aquel puede avanzar e invadir terreno firme. El hombre primitivo, afirma Jung, conoce bien estos peligros a los que llama peligros del alma, de los cuales el más importante es el llamado técnicamente pérdida del alma y posesión. Ambos son para nosotros fenómenos de disociación. La consecución de la conciencia en el hombre moderno aparentemente le aparta de estos peligros. Sin embargo, cuando el hombre alcanza la conciencia, el germen de la enfermedad de la disociación ya está plantado en su alma, porque la conciencia es a la vez el Dios más elevado y el demonio más grande. Esto sucede así porque siempre hemos de contar con el principio de la compensación de opuestos como ley psicológica. Inconsciente y enfermedad. El inconsciente colectivo está en el origen de la enfermedad. La neurosis aparece porque el ego está enfermo, ha sido escindido de la totalidad, perdiendo su conexión no solamente con la humanidad, sino con el espíritu. El yo está en el lugar del pánico, pero solo hasta que no vuelva con su padre y con su madre. Durante cientos de años, los ritos de iniciación han enseñado la posibilidad de renacer desde el espíritu. El hombre actual olvida el sentido de la procreación divina. El olvido de la facultad regeneradora del inconsciente produce el decaimiento neurótico, la amargura, la atrofia y la esterilidad. Jung señala cómo la invasión del inconsciente hacia la conciencia produce síntomas neuróticos. Es el ejemplo ya mencionado de la isla del yo, rodeada por el mar del inconsciente.
Esta isla puede ser tragada sumergiéndose en los abismos, siendo esta la catástrofe de la enfermedad mental. Las sucesivas filtraciones de agua y el anegarse las tierras bajas son los riesgos de los habitantes de la orilla. Estos son los que llama Jung enfermos neuróticos. Por último están los habitantes de las tierras interiores, altas y secas, que no conocen y por tanto tienden a negar la existencia del mar. La conciencia, afirma Jung, es realmente frágil, e incluso los habitantes de la isla, del mundo no enfermo, que olvidan el mar porque viven en suelo firme, están en riesgo de que en cualquier momento el mar pueda avanzar, colarse por su tierra y anegarla. La enfermedad que proviene de la filtración o invasión de las enormes fuerzas inconscientes es siempre una amenaza para el hombre. Es sorprendente la transformación que se opera en un individuo al actuar sobre él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede tornarse en un maníaco o una bestia salvaje. Tendemos en todos los casos a culpar a las circunstancias exteriores, mas nada explota en nosotros que no existiera de antemano. En realidad basta una neurosis para que se conjuren contra el individuo potencias incontrolables por los medios racionales. El síntoma se parece a un retoño que se halla sobre la tierra, y la planta principal a un extenso rizoma subterráneo. Ese rizoma es el contenido de la neurosis, es la tierra madre de los complejos, de los síntomas y de los sueños. Suponemos que los sueños reflejan con fidelidad los procesos subterráneos de la psique, y si logramos penetrar ese rizoma, llegaremos literalmente a la raíz de la enfermedad. Consciente, inconsciente e individuación. El proceso de individuación se convierte en una meta psicoterapéutica en los casos en los que se supera la curación de síntomas. La relación entre consciente, inconsciente y proceso de individuación son problemas que surgen regularmente en las últimas fases del proceso analítico. Pero, ¿qué significa individuación? Uso el término individuación para nombrar el proceso por el cual una persona se hace un individual psicológico, esto es, una separada, indivisible unidad o totalidad. Para comprender el significado de la individuación es necesario contemplar el inconsciente, tal como Jung lo describe. La primera asunción que debemos evitar es la de pensar que algo que no se ha pensado conscientemente no pertenece a la psique. La conciencia está muy lejos de describir la psique en su totalidad. La creencia de que el yo representa la totalidad de la psique no se sostiene. La totalidad debe incluir no solo la conciencia, sino también el ilimitado campo del inconsciente. El yo no puede ser más que el centro del campo de la conciencia. Es necesario postular que existe en el inconsciente un principio de gobierno análogo al yo para la conciencia, y podremos esperar algún signo de su existencia, aunque los fenómenos inconscientes se manifiesten de una forma bastante caótica y no sistemática. Para Janet o Freud, inconsciente no es nada más que contenidos accidentalmente privados de conciencia. Jung afirma que la razón de estas concepciones estriba en que no trataron pacientes psiquiátricos en los cuales el inconsciente aparece en toda su magnitud. Ni Janet ni Freud tuvieron alguna experiencia psiquiátrica. Si la tuvieran, habrían visto que el inconsciente despliega contenidos que son extremadamente diferentes a los conscientes, tan extraños que nadie puede comprenderlos, ni el paciente mismo ni los doctores. El material que surge de una neurosis es en su mayoría comprensible en términos humanos. El que surge de una psicosis, no. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque el material sea incomprensible, es producido por la mente humana y por tanto se sitúa dentro del reino de lo psíquico. Esta es una de las formas para contemplar el inconsciente desde una perspectiva amplia, contando siempre con la presencia de cosas todavía no descubiertas.
Hay algunas características del inconsciente que es importante señalar por su valor para entender el concepto de enfermedad. El valor de los contenidos inconscientes para psicoterapia y la solución mediante el proceso de individuación. Valor de los contenidos inconscientes, pasado y futuro. No solo el pasado se encuentra desarrollado en el material inconsciente que fluye a la conciencia. A la teoría del valor regresivo de los componentes inconscientes se añade una interpretación que, incluyéndolos, toma unas características totalmente diferentes que constituyen en un valor esencial para la psicoterapia. El inconsciente tiene un rostro lejano. Por un lado, sus contenidos vuelven a un preconsciente, prehistórico, mundo de los instintos, mientras que por otro lado potencialmente anticipa el futuro precisamente por la instintiva preparación para la acción de los factores que determinan el destino del hombre. El inconsciente conecta con material prehistórico e instintivo y guarda también posibilidades de desarrollo futuro. Jung parte de la existencia de un plan básico que permanece durmiente en el individuo desde el comienzo, y que de conocerlo su destino sería en gran medida predecible. Las tendencias inconscientes mezclan imágenes pasadas con anticipaciones futuras. Por esta razón, afirma Jung, es a veces muy difícil decidir si una manifestación autónoma del inconsciente debería ser interpretada como un efecto histórico o como una finalidad. La misma afirmación sería válida para la interpretación de los contenidos de los sueños. Como material inconsciente que son, han sido vistos durante todos los tiempos más como anticipaciones futuras que como regresiones históricas. El inconsciente que Jung postula contempla el factor individual del ser humano, pero se amplía hacia un abismo colectivo, cultural e histórico procedente de toda la humanidad. Ningún hombre nace totalmente nuevo, sino que continuamente repite los grados de desarrollo últimamente alcanzados por las especies. Contiene inconscientemente, como un datum a priori, la estructura psíquica completamente desarrollada por sus ancestros en el curso de los tiempos. Esto es lo que da al inconsciente su característico aspecto histórico, pero es al mismo tiempo el sine qua non para formar el futuro. El inconsciente se convierte en madre para la conciencia, principio del cual surge como una isla el devenir del desarrollo humano y personal. Inconsciente, conciencia, equilibrio, desequilibrio, salud, enfermedad. Al postular dos instancias, consciente e inconsciente, nos encontramos con la oposición que surge en el seno de cada individuo y en la lucha de fuerzas procedentes de ambos lados. Participamos del deseo de que el inconsciente debería seguir humildemente los pasos de la conciencia. El momento histórico y cultural en el que vivimos mantiene una inflación de la conciencia que la contempla como superior a cualquier valor inconsciente. Jung proclama exactamente lo contrario. Desafortunadamente los hechos nos muestran exactamente lo contrario. La conciencia sucumbe demasiado fácilmente a las influencias inconscientes, y esas son con frecuencia más verdaderas y sabias que nuestro pensamiento consciente. La salud y la enfermedad aparecen como el equilibrio-desequilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Este último es un factor benigno que preserva de forma compensatoria las desviaciones de la conciencia. Jung describe este proceso en un párrafo en el que merece la pena detenerse. Normalmente el inconsciente colabora con la conciencia sin fricciones ni problemas, mientras uno no se ha ni percatado de su existencia. Pero cuando un individuo o grupo social se desvía demasiado lejos de sus fundamentos instintivos, experimenta el gran impacto de las fuerzas inconscientes. La colaboración del inconsciente es inteligente y con propósitos, incluso cuando actúa en oposición a la conciencia. Su expresión es todavía compensatoria en forma inteligente, como si estuviera intentando restaurar el equilibrio perdido. La enfermedad ya no es un error o una patología a extirpar, sino una expresión de desequilibrio que está intentando enmendarse.
las figuras del inconsciente, ánima, ánimos, sombra, etc., irrumpen con fuerza en la conciencia de forma autónoma en cuanto ésta entra en un estado patológico. La valoración del paciente y de la enfermedad cambia radicalmente de signo bajo estos postulados. La individuación. Si volvemos al problema de la individuación, nos veremos enfrentados con una extraordinaria tarea. La psique consiste en dos partes divididas, incongruentes, las cuales juntas deberían formar un todo. Desde una posición estructural, la individuación persigue la unión de estas dos partes en conflicto en una sola, que participando de lo colectivo y de lo individual fuera, así, auténticamente individuada. La solución que se nos ocurre es que el ego consciente debe asimilar el inconsciente. Pero el inconsciente es desconocido. ¿Cómo puede uno asimilar algo que le es desconocido? Es necesario buscar una solución diferente. Como pertenecientes a la conciencia europea creemos en la conciencia del yo y en lo que llamamos realidad, que se inclina a tragar el inconsciente y, si no es posible, suprimirlo. Pero si comprendemos algo del inconsciente, sabemos que no puede ser tragado. También sabemos que es peligroso suprimirlo porque el inconsciente es vida, y esa vida se vuelve contra nosotros si se suprime como ocurre en la neurosis. En esta frase ha resumido Jung la definición de la enfermedad neurótica de nuestro tiempo: la incapacidad para vivir de acuerdo con mensajes inconscientes y su asimilación por la conciencia. La dificultad para contemplar ambas instancias como perfectamente válidas, como indicadoras de la propia evolución individual. En el siguiente párrafo nos muestra la mejor solución hacia la salud. Consciente e inconsciente no hacen un todo cuando uno de ellos está suprimido o herido por el otro. Si deben luchar, al menos que sea una lucha justa con los mismos derechos en ambos lados. Ambos son aspectos de la vida. La conciencia debería defender su razón y protegerse a sí misma, y a la caótica vida del inconsciente debería dársele la oportunidad de seguir su camino también tanto como nosotros podemos soportar. Esto significa conflicto abierto y abierta colaboración también. Esto, evidentemente, es lo que el camino de la vida humana debería ser. Este camino de la vida humana no es otro que el proceso de individuación, ese curso de desarrollo surgiendo del conflicto entre dos hechos psíquicos fundamentales. Este proceso, señala Jung, no tiene sentido en las primeras etapas del desarrollo. Lo que en otros artículos aparecía como método dialéctico, aquí se menciona sin nombrar el método desde la perspectiva de la labor del analista. ¿Cómo se armonizan los datos del inconsciente y del inconsciente? No puede ser indicado en forma de receta. Es un proceso de vida irracional que se expresa en símbolos definidos. Esta puede ser la tarea del analista, acompañar este proceso con toda la ayuda que pueda dar. Para este acompañamiento se estima fundamental el conocimiento de símbolos. Por último, señalar que Jung no concibe que este sea el único método de tratamiento, ni mucho menos el más válido, respetando el principio de la individualidad de cada paciente, señala, para finalizar, la indicación del tratamiento. Ese perfeccionamiento de la personalidad en una totalidad podría ser bien la meta de una psicoterapia que quiere ser más que una mera cura de síntomas. Para Jung, la psicoterapia es el tratamiento del alma y excede el marco de una técnica específica, complicando diferentes campos adyacentes. El ejemplo surge de la psicoterapia, cuando una persona llega a consulta con una neurosis. No trae una parte, sino el todo de su psique, y el fragmento del mundo del cual esa psique depende, y sin el cual no puede ser propiamente comprendida. La psique no puede ser tratada seccionadamente, y la personalidad humana tiene relación estrecha con el mundo en el cual vive, siendo este mundo de vital importancia para su recuperación.
¿De qué tipo de mundo viene nuestro paciente y a qué tipo de mundo tiene que adaptarse? El mundo es un hecho suprapersonal, al cual una psicología esencialmente personalista no puede hacer justicia. Jung reclama para la psicoterapia el tratamiento del hombre completo. Critica las psicologías personalistas, describiendo la totalidad del hombre en distintos planos. En estos niveles surge uno, enteramente nuevo para psicología, que conecta al ser humano con el mundo, siendo él mismo parte esencial de ese mundo. Esto queda definido con la expresión, lleva el mundo en sí mismo. Él es también parte del mundo, lleva el mundo en sí mismo, algo a la vez impersonal y suprapersonal. Esto incluye enteramente su base física y psíquica, dada desde el principio. A partir de la comprensión del mundo como un hecho suprapersonal y de la adaptación como una necesidad, Jung va exponiendo este proceso. Al principio la personalidad del padre y la madre son el único mundo del niño en la infancia, pero si continuara así sería un camino seguro hacia la neurosis. El gran mundo en el que tendrá que entrar como persona completa no es ya un mundo de padres y madres, sino un hecho suprapersonal. El niño va conociendo otros mundos además del infantil, sus hermanos, la escuela con sus deberes, su esposo o esposa, para más adelante completar el círculo convirtiéndose a sí mismo en padre. Cada vida más o menos normal lleva este curso enantiodrómico y exige un cambio de actitud del extremo del niño al extremo del padre. Esta evolución que lleva del mundo personal al gran mundo conlleva esfuerzos de los que puede surgir la neurosis. Todos los intentos de llevar el mundo infantil al gran mundo están destinados a fallar. Incluso la transferencia que ocurre durante el tratamiento es para Jung un estado intermedio que ofrece al paciente la oportunidad de liberarse de los fragmentos todavía adheridos de su época infantil. Esta operación es uno de los objetivos más difíciles de la psicoterapia moderna. La liberación de los restos infantiles de la personalidad cobra en la psicología analítica de Jung una perspectiva enteramente nueva. La complicación a la que alude no se refiere en absoluto a la resolución de la cuestión edípica planteada por otros autores. La presencia del inconsciente colectivo y de la idea del arquetipo modifican enteramente la visión del problema. Para Jung, las imágenes parentales no son solamente las individuales. Estas imágenes están constituidas, por un lado, por las adquiridas personalmente, pero por otra parte, por el arquetipo parental, el cual existe a priori en la estructura preconsciente de la psique. La dificultad y el peligro del proceso se explican desde la presencia de ambos lados. Por ello no es suficiente retirar la proyección del exterior. Se asumió de forma optimista que las imágenes parentales podrían ser más o menos rotas o destruidas a través del análisis de sus contenidos. Pero en realidad esto no es así. Aunque las imágenes parentales puedan ser liberadas del estado de proyección y retiradas del mundo externo, continuarán, como cada cosa adquirida en la temprana infancia, reteniendo su frescura original. Con la retirada de la proyección, caen dentro de la psique individual de la cual fueron concretamente originadas. Jung prefiere preguntarse si este problema pertenece a la psicoterapia moderna y si fue desconocido en tiempos más antiguos, como se presentaba este problema en el pasado, fue su pregunta. De la misma forma que conjeturamos la existencia de varios sistemas generales terapéuticos que ayuden al hombre en los difíciles estados de transición, el hombre primitivo poseía también ciertos sistemas que aseguraban ese camino evolutivo sin riesgos. Los ritos de iniciación. La existencia y prosperidad de la tribu se basaba en el respeto escrupuloso de estas ceremonias. Donde quiera que por influencia del hombre blanco desaparecen, la tribu pierde su alma y se desintegra. A un nivel más civilizado, esta tarea es desarrollada por las grandes religiones. Para Jung, las religiones tienen el inestimable valor
de tratar con las imágenes parentales como fuerzas vivas, las cuales no sería posible ni recomendable eliminar. Preservan la psique infantil del individuo, así como han conservado numerosos vestigios vivos de la psique infantil de la humanidad. La imagen parental o arquetípica es una fuerza viva de gran valor y poder para el ser humano. Es la religión la que permite que permanezca en el contexto humano, puesto que es la única vía capaz de conectar con las raíces instintivas provenientes del arquetipo. Al igual que las sociedades primitivas, los ritos protegen contra la pérdida del alma, las grandes religiones protegen contra uno de los más grandes peligros psíquicos, la pérdida de raíces, lo cual es un desastre también para el hombre civilizado. La relación entre el mundo colectivo, el personal de los instintos y el cultural de las religiones está magistralmente descrito en el siguiente párrafo. Las costumbres y convicciones antiguas están profundamente enraizadas en los instintos. Si se pierden, la mente consciente se ve cortada de sus instintos y pierde sus raíces. Mientras que los instintos, incapaces de expresarse a sí mismos, caen de nuevo en el inconsciente y refuerzan su energía, causando una vuelta refluyente excesiva a los contenidos existentes en la conciencia, es entonces cuando la falta de raíces de la conciencia se hace un peligro real, con el resultado de una hibris de la conciencia, la cual se manifiesta en forma de una exagerada autoestima o complejo de inferioridad. En todos estos hechos sobreviene una pérdida de equilibrio y este es el lugar abonado para la enfermedad psíquica. Así ha unido Jung el problema personal con el colectivo, las mutuas influencias entre ellos y la definición de una patología personal y de la enfermedad de toda una cultura. Fijándonos en la íntima unión de costumbres antiguas con los instintos, Jung afirma que en nuestra civilización europea vemos que el ideal occidental de educación y cuidado del alma ha estado basado, y todavía lo está, en un orden patriarcal fijado en el reconocimiento de las imágenes parentales. Por ello, cuando tratamos a un individuo de esta cultura, independientemente de lo revolucionario o moderna que parezca su mente consciente, siempre tendremos que contar con una orientación jerárquica o patriarcal de la psique, la cual instintivamente buscará este orden. Es importante pues el respeto a las imágenes parentales contempladas como fuerzas vivas presentes en la psique. El problema de la proyección de estas imágenes y la actitud terapéutica de retraer estas proyecciones se complica respecto a otras teorías psicodinámicas al introducir un factor esencial. Cualquier intento de volver las imágenes parentales y la infancia ineficaces está destinado a fallar desde el principio. Explicado lo anterior, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando las imágenes parentales son retiradas de su proyección? Tomando citas textuales, el proceso podría ser ordenado secuencialmente así. Horror a la soledad. No solo la naturaleza, sino también el ser humano aborrece el vacío. Tiene un horror instintivo a permitir que las imágenes parentales y la psique infantil caigan dentro de la nada, en el pasado desesperanzado sin futuro. Su instinto le dice que por razón de su propia completud, esas cosas deben ser guardadas vivas de una forma u otra. Él sabe que una completa retirada de la proyección irá seguida por un aparente aislamiento sin final dentro del yo. Consecuencias peligrosas. Una caída en el estado de orfandad puede tener consecuencias peligrosas por la activación inconsciente que siempre produce. Debe ser paso a paso. La proyección debe ser retirada paso a paso. La integración de los contenidos deslizados en las imágenes parentales tiene un efecto activador en el inconsciente. Esas imágenes están cargadas con toda la energía que poseían originariamente en la infancia, gracias a la cual continúan ejerciendo una influencia fatal incluso en el adulto.
Activación inconsciente. Su integración supone un aflujo considerable de energía al inconsciente, el cual se hace sentir pronto en la fuerte colaboración de la conciencia por contenidos inconscientes. La soledad puramente ego-consciente tiene la consecuencia paradójica de que ahora aparecen sueños y fantasías impersonales, contenidos colectivos, los cuales son material del que se construyen muchas psicosis esquizofrénicas. Riesgo de disolución. Por esta razón, la situación no está exenta de peligro. Envuelve el riesgo de que el yo, que está formalmente disuelto en relaciones con el ambiente personal, puede ahora ser disuelto en los contenidos del inconsciente colectivo. Las imágenes parentales han pasado al otro mundo del inconsciente colectivo, donde continúan atrayendo las mismas proyecciones ego-disolventes que antes. Así explicado, el proceso se hace enormemente complejo y cobra matices diferenciales a cualquier otro método psicológico. El aislamiento del yo frente a la retirada de las imágenes proyectadas, la resistencia instintiva a que esto suceda, el aflujo de energía inconsciente y el peligro proveniente de la alienación de las proyecciones en el mundo colectivo interno suponen elementos novedosos para la psicoterapia. El self y la individuación. Frente a todo este proceso de desintegración y peligro potencial de disolución, existe un proceso paralelo de centramiento. En este momento una saludable operación compensatoria comienza a tener lugar, y siempre que aparece se me parece a un milagro. Surgiendo del mismo inconsciente colectivo, luchando contra esa peligrosa tendencia a la desintegración, surge una acción en contra, caracterizada por símbolos que llevan a un proceso de centramiento. Este proceso crea un nuevo centro de personalidad, el cual está superordenado al yo, y más tarde prueba su superioridad frente a él empíricamente. No podemos por tanto llamar yo a este principio, y por ello Jung elige llamarlo self. La experiencia del self no tiene nada que ver con el intelectualismo. Es un acontecimiento fundamental de la personalidad. Yo he llamado al proceso que dirige esta experiencia proceso de individuación. Este proceso se encuentra descrito en las religiones orientales que utilizan el yoga para llegar a este tipo de conocimiento. Sin embargo, la base relativa a los sistemas occidentales reside en la alquimia. Este ámbito se presenta más o menos inaccesible, excepto para especialistas. Sin embargo, para los que practican psicología, la alquimia tiene una inestimable ventaja frente al yoga indio. Sus ideas son expresadas enteramente en un rico simbolismo que aparece todavía hoy en los pacientes. Para Jung, la ayuda que ofrece la alquimia a la comprensión de los símbolos del proceso de individuación es de máxima importancia. La alquimia, por ejemplo, describe el self como incorruptible, esto es, una sustancia indisoluble que no puede ser reducida a nada más por ser uno e indivisible y al mismo tiempo universal. Por último, Jung vuelve a la frase con la que ha descrito en otros lugares este proceso. Hago mención a todas estas cosas en orden al problema traído hoy. Si perseveramos y seguimos consistentemente el camino del desarrollo natural, llegamos a la experiencia del self y al estado de ser simplemente lo que uno es. Pero, ¿qué significa ser humano completo? Para Jung sería la conciencia del yo más la realidad del inconsciente, expresando su importancia en 4 aseveraciones. A. La auténtica psique real es el inconsciente. B. Debe ser tomado como algo sin límites, infinito e infinitesimal. C. Tiene una existencia a priori como modelos psíquicos de funcionamiento que pueden ser encontrados en todo tipo y lugar, con independencia de la tradición. D.
Una prueba real es la existencia de mitologemas paralelos, porciones de mundo que pertenecen a los elementos estructurales de la psique. Por último, Jung resume, junto con los anteriores postulados, el concepto de neurosis. Las neurosis estarían conectadas con trastornos del instinto. Los instintos no significarían ceguera o impulsos aislados, sino que están asociados con los patrones situacionales básicos. Los contenidos colectivos representados por los mitologemas representan esos patrones situacionales, los cuales están íntimamente conectados con la liberación del instinto. Es por eso y por esta razón que su conocimiento es de gran importancia práctica para el psicoterapeuta. La investigación de esos patrones y sus propiedades nos llevarán a campos infinitamente alejados de la medicina. El símbolo. Todos sabemos qué es un símbolo, un elemento que evoca contenidos distintos de su realidad inmediata. Lo hace de una forma comprensible, pero tiene una serie de significados que solo pueden expresarse en parte, como cuando, para dar solo un ejemplo, San Ambrosio dice que las obras de la creación son símbolos de la grandeza de Dios. El símbolo incluye una pluralidad de sentidos y establece un contacto entre el mundo sensible y el suprasensible. Entre los académicos y escritores que lo tomaron en consideración, Immanuel Kant lo describe como una representación intuitiva y analógica, mientras que Goethe lo consideraba una imagen del universal en lo individual, dos definiciones eficaces entre las muchas que se han dado a lo largo de los siglos. En efecto, diversas ramas del conocimiento humano, desde la filosofía a la antropología y la semántica, se han concentrado largamente en la idea del símbolo. En el psicoanálisis es fundamental, y por lo que respecta a Jung, su centralidad se manifiesta en todas las etapas del pensamiento y publicaciones. Las referencias a los símbolos como una articulación conceptual y al mismo tiempo como un instrumento metodológico de interpretación e investigación aparecen ampliada y comentada a lo largo de toda su obra. En 1912 se publica Transformaciones y símbolos de la libido, un trabajo que va a someterse a un proceso de revisión a lo largo de décadas antes de llegar a la edición definitiva en 1952, titulada Símbolos de transformación, análisis del preludio a una esquizofrenia. A lo largo de 4 décadas, un elemento es constante en el pensamiento de Jung, el símbolo, primero conectado a un concepto de líbido, ya diferente de la freudiana, y luego a un concepto de transformación en un contexto de patología. ¿Pero a qué símbolo se refiere Jung? O más bien, ¿qué es realmente lo que lo caracteriza? Símbolos y sustitución. Partir del concepto de símbolo es muy importante para entender completamente el sistema teórico de Jung y luego, en cierto sentido, también para comprender la distancia que lo separa del freudiano. Para Jung, la lectura simbólica identificada por Freud tiene el inconveniente de quedarse en un nivel puramente objetivo, incapaz de moverse hacia una multiplicidad de posibles significados. Por otra parte, Freud consideraba absolutamente secundaria la interpretación simbólica respecto a la de la libre asociación, capaz, a su entender, de traer a la conciencia, a través de la expresión verbal no controlada de pensamientos, recuerdos, emociones, materiales reprimidos contenidos en el inconsciente. Consideraba el símbolo como una idea concreta, por ejemplo, una imagen que aparece en los sueños que sustituye a algo que el inconsciente reprime, la visión durante el sueño de un objeto de forma alargada. Un palo o una espada. Puede referirse a un falo, la de un rey a una figura paterna. Jung se distancia totalmente de este punto de vista que juzga rígido e insuficiente.
El sustantivo símbolo proviene del griego symbolon, que a su vez deriva del verbo symbalio, que significa colocar juntos, unir. Para los antiguos griegos se refería a un objeto, una teja de arcilla, una moneda, un trozo de madera, que se partía en dos, de manera que las partes debían ser entregadas a individuos o grupos distintos como señal de acuerdo, control o para posibilitar el reconocimiento. También en la aceptación de Jung, este concepto se refiere a la presencia de varios elementos que se unen. Para Jung, el símbolo está cargado de un significado amplio. Es un conjunto que encierra en su interior, por un lado, una parte objetiva, visible, y por otro, contenidos psicológicos invisibles más profundos y misteriosos. Al lado de un sentido convencional y obvio, el símbolo tiene un contenido vago, inaccesible, irracional, portador de un significado diferente al que comúnmente se le atribuye. En otras palabras, para Jung el símbolo transmite un contenido que no puede ser expresado de otro modo. El símbolo utiliza elementos reales para dar forma al contenido profundo. Explorar el significado de una palabra o un objeto en clave simbólica es ir hacia algo inacabado, que se extiende sobre el nivel empírico y va más allá de las capacidades racionales. Por el contrario, el concepto freudiano de símbolo como sustituto del contenido reprimido está caracterizado exclusivamente por una relación directa entre signo y referente, entre lo que indica y es indicado. La sustitución lleva siempre algo de menos respecto al concepto que se está representando, mientras que el símbolo expresa elementos que están más allá del significado obvio e inmediato. El símbolo atraviesa el espacio de lo concreto para ir a una zona invisible. La sustitución queda en la superficie, en el plano de la realidad. Las imágenes simbólicas que puede contener un determinado objeto son potencialmente numerosas, abarcando más de un significado, y sugieren una gama muy amplia de lecturas. En cambio, de la relación directa entre el signo y el objeto que se crea en la sustitución surgen menos imágenes. El campo de la interpretación se reduce considerablemente y va hacia una lectura tendenciosa objetiva, convencional. La sustitución freudiana funciona como un mecanismo de defensa que es utilizado por la psique para amansar deseos, representa ocultando. En cambio, el símbolo de Jung está dotado de un poder para establecer comunicación entre el hombre y la realidad objetiva con el misterioso mundo de lo inconsciente. Para Jung, el símbolo representa un punto de partida, un instrumento de trabajo real, un fil rouge capaz de mantener juntas las ideas aparentemente desligadas. Analizando la fuerza de los símbolos provenientes de los mitos, de las religiones, de las sociedades primitivas, de las tradiciones en general, Jung identifica un sistema real que le permite comprender y explicar los conceptos que definen su visión, la libido, el inconsciente colectivo, los arquetipos, el proceso de individuación y la sincronicidad. La diferencia entre símbolo junguiano y sustitución freudiana pone de manifiesto una distancia insalvable entre dos visiones superficialmente afines. Se trata de una cuestión de perspectiva. Para Jung, explorar la psique humana exclusivamente desde el punto de vista científico es limitador. El espacio mental debe observarse desde diferentes puntos de vista, con un enfoque poliédrico, multidisciplinar, atento a las imágenes simbólicas que la filosofía, la literatura, la historia de la religión, la alquimia son capaces de transmitir. Es a partir de este tipo de enfoque que nació la escuela humanista de la historia de la psicología, la analítica. Sin embargo, en Freud la influencia del positivismo es muy fuerte. Se sigue un enfoque que incorpora la psicología en el grupo de las ciencias naturales. La psique humana se investiga con una actitud científica
Ir más allá es socavar la credibilidad de una disciplina emergente que necesita ampliar los consensos, no perderlos. En tal concepción no hay lugar para el símbolo en su sentido más amplio, sino solo para la sustitución. Ir más allá de este límite significa poner en segundo plano el enfoque científico, objetivizante, y esto para Freud no es admisible. Reconocer un símbolo. Jung explica otras características del símbolo y de su relación con la dimensión psíquica del individuo en su obra Tipos psicológicos. Identificar los símbolos que esconde un signo no es una operación fácil al alcance de todos. Se trata esencialmente de captar un significado más profundo, oculto, y esto depende sobre todo del observador. Sin embargo, hay símbolos que ayudan al observador, ya que se presentan como objetos desprovistos de un sentido lógico en el plano objetivo. Esta falta de sentido externo induce fácilmente al observador a ir más allá, hacia un análisis más profundo y laborioso. Uno de los muchos ejemplos dados por Jung puede ser de ayuda. El triángulo, que encierra un ojo, es una representación abstracta que no corre el riesgo de encontrar un equivalente objetivo en el plano de la realidad. La falta de sentido de la imagen nos invita a una reflexión más profunda, hacia la interpretación que debe ser inevitablemente simbólica, y de hecho se trata de un símbolo religioso. El ojo es la divinidad, la forma triangular alude a la Trinidad y a la perfección del número 3, que se expresa a través de los lados equiláteros de la figura geométrica. La función trascendente del símbolo. Un símbolo media entre lo latente y lo manifiesto, entre lo que se sabe y lo que es oscuro. La capacidad humana característica de la psique de unir y sintetizar estos opuestos y por tanto de formar, explicar y transformar un símbolo, toma el nombre de función trascendente. El adjetivo trascendente no tiene aquí una connotación exclusivamente metafísica y religiosa, sino que alude al paso de las actitudes, a las funciones beneficiosas, al poder transformador del símbolo, capaz de integrar, organizar, dar forma positiva a la energía psíquica. Símbolos individuales y colectivos. Además de formar símbolos, el hombre tiene otra capacidad, la de cambiarlos. En la fase de formación de un símbolo, el hombre participa con su propia subjetividad, de una manera individual, transformando de vez en cuando un símbolo en variantes que son potencialmente ilimitadas. Volviendo al ejemplo del triángulo y el ojo es una representación arcaica primitiva del dios Sol, mientras que el triángulo se añadió después, durante el Renacimiento. Los símbolos se adaptan tanto a los contenidos individuales como a las múltiples transformaciones de las épocas históricas, creando síntesis en las que se van superponiendo capas de significados. De hecho, algunos símbolos llegan a nosotros después de un complejo proceso de transformación a lo largo de siglos o incluso milenios, mientras que otros experimentan pocas modificaciones o atraviesan el espacio y el tiempo intactos o casi. A partir de esto, Jung realiza otra clasificación importante. Los símbolos individuales son el resultado de un proceso de simbolización que requiere uno o pocos individuos. Por su parte, los símbolos colectivos se someten a lo largo del tiempo a la función trascendente, al poder transformador de muchos individuos. Es decir, son el resultado de conexiones entre espacios y tiempos lejanos, y a menudo representan la unión de varios símbolos individuales que se mezclan entre ellos en un solo elemento. Símbolos vivos y símbolos extinguidos. La influencia del poder transformador, la capacidad de la psique para crear y actualizar un símbolo, también puede funcionar a la inversa. Un símbolo nace y se desarrolla, pero también puede llegar a morir,
quedándose en un simple signo, una mera sustitución. Para un cristiano creyente, la hostia contiene una función simbólica de tipo religioso muy fuerte, ya que representa el cuerpo de Cristo. Para una persona que con los años ha perdido la fe, la misma figura real ya no tiene el significado simbólico del pasado y se ha convertido en un simple signo. En el primer caso hablamos del símbolo vivo, en el segundo del símbolo extinguido. Para Jung es interesante observar que cuando los símbolos que componen un sistema pierden su función energética, los mismos recipientes que los transmiten y los guardan empiezan a tambalearse. Algunas religiones, por ejemplo, han entrado en crisis, han perdido seguidores o incluso se han extinguido en el momento en el que los símbolos que dieron coherencia a su mensaje se agotaron, se revelaron, completamente perdiendo su esencia inconsciente, o bien se han transformado para confluir en otros sistemas. La libido como energía total. El término libido se basa en el sustantivo latino libido, ansia, placer, deseo, no solo en su acepción sexual. Pero este término pronto fue adoptado por el psicoanálisis, sobre todo por Freud, que habla sobre ella en detalle en una obra publicada llamada Tres ensayos sobre teoría sexual. La libido, para el padre del psicoanálisis, es la carga de energía que gobierna todos los impulsos sexuales. Esta energía, muy ligada a la dimensión de la sexualidad, nace con nosotros y se desarrolla gradualmente desde los primeros años de vida. Freud identifica una serie de etapas o formas específicas de relacionarse con el mundo exterior, cuando la libido converge en algunas partes distintas del cuerpo. Las zonas erógenas son las principales fuentes de placer para el niño. Durante la primera fase, que se denomina fase oral, la libido se concentra alrededor de la zona de la boca y se manifiesta, por ejemplo, a través de la lactancia. El objeto que llena el deseo es, pues, el pecho de la madre. Posteriormente, más o menos a partir de los 2 años, la libido converge hacia la zona anal. En esta etapa, el adulto, generalmente uno de los padres, enseña al niño a retener y expulsar las heces. Según Freud, aquí se establece el modelo de gestión del placer. A partir de los 3 y hasta los 6 años tenemos la fase fálica. Durante este tiempo el falo es, por excelencia, la sede de la libido, con el consiguiente complejo de castración. El niño tiene miedo de ser privado de él, mientras que la niña tiene envidia del pene y se siente privada de él. El padre del sexo opuesto es el objeto del deseo sexual característico de esta etapa, el complejo de Edipo y el de Electra. De memoria griega, dominan respectivamente al niño en relación a la madre y a la niña con el padre. Después de un periodo de 3 años llamado la latencia, a partir de los 10 años, el niño pasa a la etapa genital, en la que la libido converge precisamente en el área genital y en menor medida también en otras partes del cuerpo, mientras que el objeto del deseo sexual ya no es uno de los padres, sino una persona del sexo opuesto. La teoría de la sexualidad infantil se convierte en la pieza central ideal del psicoanálisis freudiano. Según Jung, sin embargo, la sexualidad no es suficiente para explicar la riqueza de las imágenes de la psique y las necesidades que expresa. A veces se trata de necesidades sexuales, pero en otros casos también son deseos relacionados con esferas como la creatividad y la espiritualidad. Estos deseos no relacionados con la esfera sexual están presentes en nuestra psique desde los primeros años de vida. Las etapas del desarrollo psicosexual en la infancia, tal como fueron definidos por Freud, son impugnadas por Jung, que las reformula. Durante la primera fase, que Jung denomina presexual, el niño no encuentra en el seno materno el objeto hacia el cual puede hacer converger sus instintos de carácter sexual. Es algo diferente.
El psiquiatra suizo proporciona una explicación biológica. La lactancia materna tiene una función nutritiva y simplemente satisface un deseo de desarrollo y crecimiento. En este periodo, que va de los 3 a los 5 años, el papel del seno materno es solo un aspecto. La relación de dependencia de la madre es vivida como una búsqueda de atención, de cuidados básicos. A continuación, Jung habla de la prepubertad. Son los años que siguen a la infancia y preceden a la adolescencia, y es en ella que se desarrolla el modo embrionario de sexualidad. La última fase que se inicia en la pubertad es finalmente la de la madurez, donde la sexualidad del individuo emerge en su totalidad. ¿Cuál es el papel ahora de la figura de Edipo? Siempre en el texto, Transformaciones y símbolos de la libido, este mito se ve desde una perspectiva diferente a la de Freud, mediante una lectura del tema en clave simbólica y no sustitutiva. Jung sugiere que el deseo sexual de Edipo no representa nada más que el deseo de renacer, de transformar, de volver a sus raíces. La libido como energía y su función reguladora. El peso que ejerce la carga de energía de la libido no queda reducido, al contrario, Jung lo extiende, amplía el radio de acción. Como en Freud, el movimiento de la libido es dinamismo energético, pero en Jung no se trata de energía ligada exclusivamente a los deseos sexuales, sino energía psíquica en general. Por lo tanto, la libido no es energía sexual, sino la fuerza total, capaz de interactuar con todas las necesidades y las dificultades de la psique. Es un impulso fundamental que actúa de forma continua, que puede expresarse tanto en el amor y en la sexualidad como en las actividades del intelecto. En esta labor de propulsión, la libido se manifiesta también en la regulación de la relación entre los opuestos. Es una función básica, en cuanto Jung cree que en la base del equilibrio psíquico debe haber equilibrio de los contrarios, una sana convivencia. La feliz coexistencia de los contrarios es una característica del espacio mental del individuo. Consciente e inconsciente, interno y externo, pensamiento y sentimiento, los pares de opuestos rigen nuestras actitudes y nuestras sensaciones. Tomando prestado un concepto de Heráclito, Jung cree que los pares de opuestos interactúan entre sí a través de una función reguladora. A través de este proceso mental, los opuestos convergen uno hacia el otro, asegurando un equilibrio psicológico y evitando el predominio absoluto de un elemento sobre el otro. Precisamente la libido fluye entre un opuesto y el otro, permitiendo la correcta ejecución de la función de regulación. De esta manera, por ejemplo, para compensar un comportamiento muy furioso a menudo sigue una calma casi extrema. El movimiento de este empuje puede dirigirse hacia el exterior o hacia el interior. En el primer caso hablamos de progresión, en el segundo caso de regresión. El término regresión para Jung no implica necesariamente una connotación negativa. Un ejemplo de regresión puede ser el momento de relajación que se produce después de una fase intensa de actividades físicas o mentales. Es un periodo de estancamiento en la que nuestra psique se retira hacia la parte más interna. Por lo tanto, es muy diferente el significado de este término en relación con Freud, donde la regresión es un mecanismo de defensa particularmente inadecuado para el desarrollo de la personalidad, propio de las neurosis graves y de mucha psicosis. Alternando con la fase de internalización, el empuje de la libido se ve dirigido hacia el exterior, es decir, se habla de progresión. Una oscilación regular de la libido, distribuida de manera más o menos igual entre el exterior y el interior, asegura la estabilidad psicológica. Por el contrario, si la libido es incapaz de encontrar una salida hacia el exterior, o le resulta muy difícil, estamos hablando precisamente de regresión patológica o de brotes psicóticos. Exceso de libido.
La función de control, sin embargo, no agota el impulso energético de la libido. La actividad biológica de equilibrio se consigue fácilmente y a menudo produce un exceso de libido. El exceso de carga energética se puede utilizar de una manera productiva y con fines relacionados con la espiritualidad, la tradición y la creatividad. El exceso de líbido se traslada a otras áreas de la psique y se utiliza para satisfacer necesidades culturales, ya no ligadas a funciones estrictamente biológicas. Ejemplos de este tipo de proceso de desplazamiento de la libido están presentes en la dimensión del rito, sobre todo en las sociedades primitivas, donde la ceremonia desempeña una función social muy importante. Algunas actividades como la caza, la guerra, el matrimonio, la pesca y el cultivo están precedidas de manifestaciones dominadas por fórmulas mágicas y bailes muy codificados. Jung estudia atentamente estos ritos. El ceremonial se lee en clave psicológica como una manifestación de un espacio mental inconsciente y colectivo. A través de fórmulas misteriosas, cantos y bailes, el hombre encuentra y utiliza símbolos que pueblan estos ritos y llega a ser capaz de darle significados profundos de otro modo inalcanzables. Los símbolos se manifiestan de una manera directa, es decir, sin la acción de la fuerza de voluntad, casi como apariciones, intuiciones, ya que se trata de representaciones del espacio inconsciente. El papel del exceso de líbido es fundamental. La energía sobreabundante se concentra inconscientemente en las imágenes simbólicas representadas en los ritos, y esto ayuda a profundizar en la búsqueda de estos significados de difícil acceso. Jung muestra varios ejemplos al respecto. Se trata de casos que ha conocido no solo a través de los libros, sino también en las experiencias directas de sus viajes fuera de Europa al descubrimiento de las sociedades primitivas. En Energética Psíquica describe una ceremonia de primavera de la primitiva población australiana de los Wurundjeri. Cavan un hoyo, lo rodean con hojas con la intención de simbolizar los genitales femeninos y bailan a su alrededor con espadas levantadas. La carga de energía del exceso de líbido está al completo servicio de la dimensión del rito, motivo por el cual las mujeres no participan en él. El objetivo es aumentar la fertilidad de la tierra mujer. Los protagonistas en este acto mágico se encuentran casi en estado de éxtasis, y la presencia de las mujeres podría dispersar la libido a las prácticas sexuales normales. La dedicación al ritual es completa, y el exceso de libido se concentra por completo en la ceremonia. El concepto de la libido como carga total de energía y su amplio radio de acción, que parte del equilibrio de los opuestos para llegar a los símbolos del inconsciente, a las tradiciones y a los ritos, representan claramente la visión holística de Jung. Los contrarios, los símbolos, los aspectos biológicos y culturales, los elementos individuales deben estar siempre relacionados con un escenario más amplio, con una visión de conjunto. De la interpretación al análisis de los sueños. El sueño y su interpretación guían el enfoque de Jung desde dos puntos de vista. Como médico, Jung analiza la actividad onírica de los pacientes con fines terapéuticos. Como académico, es capaz de identificar los conceptos clave de su propio pensamiento a través de una serie de sueños, que empieza a investigar y apuntar minuciosamente desde 1912. Posteriormente afirmará, en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que toda su actividad creadora tiene su origen en las fantasías y los sueños que comenzaron ese año y que contenían en embrión la actividad de toda una vida. La exigencia de dar al sueño un papel de herramienta fundamental no debe causar una especial sorpresa. En 1899, Freud publica La interpretación de los sueños. La elección del autor de postdatar la obra a 1900 quiere poner de manifiesto el hecho de haber identificado un hito básico en el estudio de la psique humana.
El interés de los académicos hacia el sueño no es una novedad en la escena cultural occidental, pero los predecesores de Freud se habían limitado a recoger un conjunto de interpretaciones arbitrarias al azar, mientras que la interpretación de los sueños reivindica una validez científica. El texto no es recibido con entusiasmo unánime, pero algunas personalidades de prestigio se ponen del lado del autor e intuyen el impacto revolucionario de una cuestión que influirá en la cultura de Occidente en los tiempos modernos. Jung lee enseguida la interpretación de los sueños. Si al principio está demasiado inmerso en la profesión de psiquiatra en Zúrich para comprender su importancia, gracias al contacto con sus pacientes consigue en poco tiempo captar la utilidad de los sueños. De hecho, están ahí las claves de acceso al universo psicológico. Decide ponerse en contra de los detractores del texto y gracias a esta posición firme comienza su relación con Freud. Sin embargo, son siempre sus relaciones con los pacientes y los resultados del intercambio analítico con ellos lo que llevan a Jung poco a poco a posiciones cada vez más distantes en el contexto de los sueños, pero no solo en ellos, de las de su colega de más edad. No es simplemente una cuestión de contenido, es sobre todo de método. El análisis de Jung es sustancialmente más libre, menos codificado por reglas estrictas que el freudiano. De entrada, el enfoque de Jung pone a un lado una lectura causal para hacer una lectura finalista. En otras palabras, para Jung es importante identificar las causas que subyacen en un sueño o en un grupo de sueños, pero no es suficiente. Un análisis completo debe tener en consideración los efectos que están conectados al sueño mismo. Si la interpretación freudiana utiliza el sueño para encontrar los complejos que están ocultos en el trabajo onírico, la de Jung se preocupa también por entender por qué nuestro inconsciente revela ciertas imágenes simbólicas. Podríamos simplificar diciendo que la cuestión que se plantea Freud es ¿cuáles son las causas de este sueño? Jung se lo pregunta también, pero sobre todo, ¿qué efecto quiere producir este sueño? ¿Qué objetivos tiene el individuo soñándolo? Elementos del análisis. La brecha que separa a Freud de Jung se pone de manifiesto también en las definiciones. El psiquiatra suizo comenzará a hablar de análisis y dejará de usar interpretación de los sueños, a través de los cuales, en su opinión, se accede a la parte más oculta y más íntima del ánima. El contenido de los sueños, o mejor de algunos sueños, no es exclusivamente personal, sino que puede formar parte de situaciones que no hemos vivido. Se trata de los materiales del inconsciente relacionados con la historia, el mito y la religión. En cambio, Freud consideraba como elementos solo los residuos diurnos, situaciones o escenas reales de la vida, los estímulos sensoriales y los elementos inconscientes del sujeto. Jung ve en los sueños componentes, escenas y símbolos que pertenecen a un conocimiento común y no del individuo. Para él no existe un método preciso, una técnica universalmente válida que pueda ayudarnos a analizar los sueños. El análisis del sueño es una hipótesis, una posible clave de lectura, y no puede presentarse como la individuación de una solución única que el paciente o el mismo analista debe seguir. Las imágenes del sueño primero se identifican individualmente y se explican singularmente, luego se relacionan entre ellas. Una comprensión efectiva requiere una investigación de la relación entre los sueños de los pacientes, su biografía y sus puntos de vista, porque los símbolos no pueden ser interpretados de forma única. Usar un único sueño limita en gran medida la interpretación. Es preferible analizar grupos de sueños. Estos facilitan la comprensión, ya que es muy probable que algunas imágenes se repitan. También puede comprobarse la repetición de un mismo sueño, que hará emerger de este modo cada vez más información a disposición del intérprete.
La recurrencia de imágenes puede ayudar a establecer una jerarquía entre los símbolos que aparecen de vez en cuando. Cuanto más persistente es una imagen, más desempeña un papel central en la lectura del sueño. La función compensatoria. Jung, al igual que Freud, habla de la función compensatoria de los sueños, pero encuadra esta actividad psíquica de una manera completamente diferente. De hecho, Freud utiliza este término para explicar que los sueños sirven para mantener el sueño y para satisfacer los deseos. Son un compromiso entre fuerzas opuestas. Si se calmaran los deseos de un modo explícito, el sueño terminaría. Por lo tanto, es necesario mediar para permitir tanto la expresión de los deseos como la continuación del sueño. Para Jung, en cambio, la función compensatoria mantiene en equilibrio la relación entre el consciente y el inconsciente. Cuando soñamos, la actividad consciente se reduce al mínimo y el inconsciente dispone de suficiente espacio para hacer aparecer, a través de las representaciones simbólicas de las dimensiones oníricas, los pensamientos y situaciones que el área consciente ha reprimido o ha menospreciado excesivamente. Los puntos de vista que durante el día no se han tenido casi en cuenta o no se han considerado resurgen a través del sueño, que a su vez integra con nuevas imágenes la parte consciente. Adquiriendo nuevas perspectivas, el equilibrio psíquico emerge más equilibrado y la parte consciente más enriquecida, ya que tiene más elementos disponibles y puede considerar algunos aspectos de la vida desde ángulos que no se habían considerado previamente. Análisis objetivo y subjetivo. Otra característica de la interpretación de Jung es la distinción entre análisis objetivo y subjetivo. El uso que Jung hace de las palabras del idioma común merece una aclaración. Objetivo y subjetivo son términos que él utiliza en el sentido corriente, es decir, subjetivo como punto de vista privado e individual, objetivo como relacionado con la realidad. Sin embargo, hay en la teoría y en la metodología de Jung un segundo nivel articulado más científicamente. El análisis objetivo tiene en cuenta el contenido de la realidad con la que debe interactuar la conciencia, las situaciones de la vida cotidiana y los aspectos que el individuo ha resaltado o descuidado. Pone en evidencia la relación consciente con la realidad que el individuo debe afrontar durante el día y da instrumentos de interpretación y mensajes con fines de cambio y mejora. Por el contrario, el análisis subjetivo tiene en cuenta el aspecto simbólico, profundo, inconsciente del sueño, que proporciona al individuo una lectura que relaciona los mensajes oníricos con el lado más oscuro y escondido de la psique. En esta lectura, la vida del individuo puede conectarse con símbolos y contenidos que pertenecen a la historia de la especie en una dimensión suprapersonal. El inconsciente colectivo es un concepto fundamental en Jung. Según Jung, el inconsciente colectivo es una zona del inconsciente que no está relacionada con la existencia del individuo, pero donde se superponen todas las experiencias humanas desde el principio. Es el conjunto de los arquetipos, una realidad superindividual compartida por todos los hombres. La versatilidad del análisis de Jung está también en el hecho de que estos dos tipos de lectura no son alternativos, pero se pueden utilizar dependiendo de las situaciones, del contenido del sueño y del individuo. Jung considera restrictiva la visión freudiana, que no hace justicia a la naturaleza compleja del sueño. El espacio onírico, según su pensamiento, abre al hombre a una representación del inconsciente expresada de forma simbólica y también proporciona instrumentos para la lectura y el cambio de la vida diaria. Imágenes colectivas y personales, conscientes e inconscientes, vividas y no vividas, se alternan y se funden. Para Jung, analizar estos símbolos significa ir en busca de las fantasías y de los contenidos que están en la base de la angustia psíquica del paciente. Además, gracias a su riqueza
el símbolo, puede tener una función de guía, proporcionando a menudo mensajes útiles acerca de cómo debemos relacionarnos con la realidad y con los otros. Los sueños colectivos o grandes sueños. De los viajes y las lecturas, que siempre constituyen una fuente de reflexión en Jung, tanto como su relación con los pacientes, deriva el concepto de los sueños pequeños o personales y los grandes sueños o colectivos. Los primeros se refieren a la vida del individuo y su relación con la realidad cotidiana. En cambio, los segundos contienen escenas y motivos no relacionados directamente con la individualidad de quien sueña, sino que se relacionan con la historia de la especie humana. Muy a menudo contienen algunos símbolos difíciles de interpretar. Jung sostiene que los sueños colectivos suelen ocurrir durante las etapas de cambio de nuestra vida, en la juventud, entre los 30 y los 40 años y antes de la muerte, y tienen una frecuencia mucho más baja que los sueños personales. Las grandes etapas de cambio recuerdan momentos importantes para la especie humana, son los puntos existenciales en los que el individuo reverbera el eco de la humanidad, como si en su vida individual se repitiera en miniatura y en unas pocas décadas el conjunto de la evolución humana. Frieda Fordham, en su texto Introducción a la psicología de Jung, muestra un ejemplo interesante de sueño colectivo de acuerdo con la definición junguiana. En el Antiguo Testamento, el Génesis, el faraón de Egipto se ve perturbado por dos sueños de significado aparentemente incomprensible. En el primero hay 7 vacas hermosas y corpulentas que pastan. Del río salen otras 7, delgadas y feas, que devoran las 7 gruesas. En el segundo sueño, de un solo tallo brotan 7 espigas de cereal. Después aparecen otras 7 espigas menudas y marchitas que engullen las primeras. La interpretación de José, liberado de la prisión debido a su capacidad para leer los sueños, consigue calmar la agitación del faraón. Los sueños quieren anunciar 7 años de abundancia y 7 años de carestía. José se convierte en consejero del faraón y le sugiere conservar una parte de la cosecha del período de abundancia para hacer frente al siguiente período de escasez. El del faraón es un típico caso de gran sueño. En efecto, la situación soñada no se refiere a lo cotidiano o a algo estrictamente personal, sino que está integrada por elementos que van más allá de la individualidad y adquieren un significado colectivo, la escasez como un período de dificultades en la nación, como un peligro similar al de todos los momentos de riesgo, de pobreza, de hambre de la humanidad, que deben afrontarse preparándose de antemano. Más allá de la lectura de José como una profecía genuina, se pueden ver otros 2 elementos típicos del análisis de Jung. José no analiza un solo sueño, sino un grupo que consta de 2 escenarios en los que la repetición sugiere claves de lectura. El número 7 se repite creando un vínculo entre los 2 sueños. La lectura finalista y no causal está en el movimiento hacia adelante, predictivo, del sueño de cara no solo a realizar análisis del futuro, sino a definir las acciones necesarias para hacerle frente. Sin descartar la viabilidad de una interpretación causal que mira hacia el pasado y el origen de algún contenido, aquí predomina la mirada hacia adelante a los efectos del sueño. ¿Cómo se explican los sueños? El vis a vis. Es muy interesante observar la configuración de las sesiones de análisis de Jung. El sueño se reconstruye a través de un diálogo que tiene lugar vis a vis, en una relación paciente-analista que es casi entre iguales. El intercambio de información es mutuo y deja más espacio para un diálogo de colaboración y de comprensión. El paciente es capaz de ver su sueño a través de los instrumentos y las hipótesis que el analista le da. Al mismo tiempo, las personalidades de ambos se ven transformadas y enriquecidas por una relación en la cual el mismo analista se enfrenta a las expresiones emocionales del paciente, por las que se ve condicionado.
En efecto, según Jung, el análisis es un diálogo que tiene lugar entre dos seres humanos. En sus últimos escritos subraya además que no hay un solo método terapéutico que se aplica indistintamente a todos los pacientes. En su opinión, el tratamiento es diferente para cada caso. Es un ejemplo de su poco común apertura mental, que se manifiesta incluso cuando destaca la riqueza y la importancia de la vida interior de los enfermos mentales, incluso los más graves, en los que encontramos el sustrato de nuestra propia naturaleza. En comparación con Freud, por lo tanto, el intercambio entre los dos sujetos del análisis es más transparente, en cierto modo libre, y no necesita elementos prácticos de unión. La situación ya no es la del paciente en el legendario diván y el psicoanalista que no tiene con él una relación visual frontal, cara a cara. Para Jung, el intercambio bidireccional, franco, abierto entre el analista y el paciente no es un problema y no constituye una pérdida de control por parte del analista de lo que está sucediendo. Sin embargo, el mismo Freud vio en las relaciones románticas de Jung con los pacientes una peligrosa pérdida de control para la profesión, derivada de un exceso de proximidad. La descripción de los sueños. Por lo general, Jung pide a sus pacientes que describan los sueños no solo oralmente. Relatos escritos, dibujos, modelos de arcilla y cera se utilizan con mucha frecuencia. No se requieren habilidades artísticas, de hecho, los que tienen grandes cualidades literarias o plásticas podrían cambiar voluntariamente la imagen del sueño, falsificando de este modo el análisis. El efecto de una habilidad artística en particular puede, sin embargo, tener los mismos fines terapéuticos, y Jung lo subraya a través de la representación. El paciente podría aliviar un estado de tensión emocional y representar de manera más relajada y espontánea el sueño. Los tipos psicológicos. Introversión, extraversión. En 1921 se publica la primera gran obra de Jung, Tipos psicológicos. Hasta ese momento Jung solo había publicado artículos o textos más largos, que posteriormente había ido empleando de manera sustancial. En este caso, las ediciones posteriores no alteran la estructura de la obra, como sucederá en cambio en Símbolos de transformación. Con este texto, Jung quiere explicar y contar en términos históricos y psicológicos la variedad de actitudes que diferencian a los seres humanos entre sí. Las tipologías de los comportamientos que surgen en el tratado no son el resultado de una clasificación mecánica. Se trata de datos que emergen a posteriori de la observación de la conducta humana. En 1900, cuando se especializaba, Jung había comenzado a trabajar en la clínica universitaria del Hospital de Zúrich, el Burgoschi, uno de los principales centros mundiales de la medicina psiquiátrica, dirigido por Eugen Bleuler. Desde principios del siglo hasta la publicación de Tipos psicológicos, Jung se reunió con cientos y cientos de pacientes de los más diversos orígenes sociales y culturales que sufrían trastornos de diferente naturaleza y entidad. Los resultados que aparecen en esta importante obra son, por tanto, el fruto de 20 años de experiencia de campo, combinada con un arduo trabajo de análisis que Jung realizó sobre sí mismo. Unos 2000 años después de las propuestas del griego Galeno, que a partir de Hipócrates había indicado 4 clases de temperamento, Jung identifica las categorías de comportamiento y las interpreta a través de un conocimiento que ha surgido de la práctica clínica. El par de opuestos introvertido-extravertido, que da inicio a la clasificación, es ahora parte de nuestro vocabulario cotidiano. Esto nos muestra la importancia del pensamiento de Jung y su capacidad para captar y sintetizar el comportamiento humano. Los primeros 2 grandes grupos de comportamiento que identifica Jung en tipos psicológicos están clasificados con los términos introvertido y extravertido. Jung los define como 2 actitudes, es decir, 2 tendencias
que caracterizan nuestros enfoques hacia el mundo exterior y hacia nuestro mundo interior. Esta relación entre el interior y el exterior, sujeto y objeto, es leída por Jung como un proceso biológico de adaptación real. En su concepción, la psique individual y la especie en su historicidad filogenética nunca son vistos como antitéticos, del mismo modo que psique y cuerpo son parte de un único equilibrio energético cuyas partes encuentran correspondencias y compensaciones recíprocas. En la naturaleza, la adaptación, que es la base del principio de la supervivencia de la especie, puede elegir dos caminos: el aumento de la fertilidad, con la consiguiente disminución de la vida y de la expresión individual, o la autoconservación, que va de la mano con una fertilidad limitada. El individuo y la especie, en esta coyuntura particular, son complementarios como vasos comunicantes. Cuanto más prevalece una parte, más debe reducirse la otra. Ciertamente, la observación de la sociedad, de las costumbres y de los hábitos del individuo ha condicionado el pensamiento de Jung, que ha sido coherente con la evolución histórica y la reflexión filosófica. Bastaba tomar en consideración la diferencia de clases sociales entre las familias muy numerosas de las clases trabajadoras, en las que el individuo tenía una oportunidad de crecimiento y autoexpresión muy limitada, y la de los grandes burgueses y las clases nobles, en las que la vida de la persona, con sus necesidades y deseos, no estaba restringida por las necesidades de procreación y mantenimiento de la prole. Un debate interior y social, que en cierto modo aún no se ha resuelto. Para Jung, estas dos formas de adaptación y supervivencia están en la base de la antítesis de los tipos psicológicos, con todas las actitudes y los comportamientos consiguientes. El extravertido proyecta hacia afuera su actividad, es fecundo, generoso, incluso a expensas de su propia conservación individual, mientras que el introvertido sigue el camino de la conservación, se reprime, se abstiene, es frugal. El tipo extravertido, según la definición exacta de Jung, está fuertemente atraído hacia el mundo exterior, un mundo donde las relaciones interpersonales, las amistades, los afectos, las relaciones con los demás son lo primero de todo. Las personas que establecen este tipo de relación con ellos mismos y el mundo concentran muchas de sus energías psíquicas en el aspecto visible, tangible, material de las cosas, y ponen en el centro de su vida el éxito en el trabajo, los bienes materiales, las relaciones y la reputación de la que gozan entre los otros. La energía psíquica se dirige hacia el exterior, de manera que el objeto, sean situaciones, bienes materiales o personas, es venerado y concentra en él toda la libido. Los extravertidos son muy sociables, adoran participar en la vida de otros interesándose por ellos, a veces de una manera casi morbosa. Asisten a fiestas, buscan la multitud, las organizaciones, tienden a ser optimistas y afrontan lo nuevo con entusiasmo. Son capaces de establecer fácilmente relaciones interpersonales, pero con la misma facilidad pueden romperlas. Se adaptan bien en la sociedad y aceptan las reglas, las modas, las costumbres y la moral de la época, por cuanto tienen una flexibilidad que les permite mantener el ritmo de los cambios. El opuesto del individuo extravertido es el introvertido. Las personas que experimentan con mayor frecuencia esta actitud dirigen su energía psíquica, su libido hacia dentro de ellos mismos. El pensar, el sentir, el actuar se basan en principios muy subjetivos. La introversión, en un cierto sentido, se nutre de una serie de imágenes interiores, incluso la relación con los objetos se internaliza y el pensamiento se hace cargo de la acción. El introvertido es menos propenso a establecer relaciones, es tímido, inseguro, vacilante, no se siente particularmente atraído hacia las situaciones nuevas y por ello tiende a evitarlas, a vivir con miedo e inseguridad. Prefiere trabajar o distraerse en solitario o en pequeños grupos de amigos íntimos. Le es más difícil establecer vínculos, pero en compensación consigue hacerlos más profundos y duraderos. El juicio de los demás, la influencia del medio ambiente y de los objetos externos lo condicionan
poco porque se centra en sus propias imágenes e ideas. Por ello, tiende a despreciar las opiniones corrientes, los hábitos y las tendencias del momento. Jung tiende a clasificar a la psique de cada individuo como perteneciente a una de estas dos actitudes. Sin embargo, es importante señalar que el espacio mental de cada uno de nosotros, según Jung, posee atributos de estos opuestos. Simplemente sucede que nuestra parte consciente hace emerger más a menudo una actitud que la otra. No se excluye que un introvertido, por ejemplo, pueda mostrar especial alegría y apego por un bien material que le interesa particularmente, como un libro o una pieza de colección. Por el contrario, puede suceder, aunque rara vez, que un carácter extravertido no se sienta cómodo en un grupo de personas que acaba de conocer. Ambos tipos psicológicos muestran a través de la forma en que actúan sus respectivos puntos fuertes y débiles, sacándolos a la luz. Jung quiere señalar que no hay una actitud positiva y otra negativa, son simplemente dos formas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, cada época y cada espacio geográfico han expresado prejuicios tendiendo a tomar posición a favor de uno de los dos opuestos. En la obra Tipos psicológicos, Jung reconstruye históricamente estos prejuicios. Occidente, por ejemplo, tiende a preferir el tipo extravertido, exaltando sus características de adaptación y apertura hacia lo nuevo. Por el contrario, Oriente, más atento al desarrollo espiritual, es propenso a poner énfasis sobre el fuerte sentido de introspección de la actitud introvertida, orientado a la búsqueda de la verdad y los valores no relacionados con situaciones temporales. El análisis histórico que Jung hace en este texto reúne las más diversas disciplinas: filosofía, literatura, estética. Los tipos psicológicos han desempeñado también un papel decisivo en el desarrollo de las corrientes científicas y artísticas, e incluso en el mismo psicoanálisis, al cual Jung no rechaza considerar bajo esta perspectiva. La orientación metodológica de Freud se define extravertida, ya que su visión de la psique tiende a poner el énfasis en los componentes externos al individuo. Por el contrario, Adler y Jung mismo son considerados por este último dos introvertidos que se centran más en la relación del individuo con el propio espacio psicológico interior. El método psicoanalítico de cada uno refleja exactamente las dos actitudes. Por ejemplo, la relación de Freud con los objetos y la materialidad es muy fuerte. Su estudio está lleno de estatuas y valiosos hallazgos arqueológicos. En cambio, la actitud introvertida de Jung no es un misterio. Él mismo ha declarado muchas veces preferir la soledad a la compañía. La torre de Bollingen, por ejemplo, a menudo ha jugado para él la función de lugar de retiro espiritual. Su infancia es recordada a menudo, incluso en su autobiografía titulada Recuerdos, Sueños, Pensamientos, como un período construido con juegos y pensamientos solitarios. Para Jung, reconocer el tipo más frecuentemente se manifiesta en nosotros puede ser muy beneficioso para nuestro equilibrio psíquico. En efecto, la individuación de la actitud predominante nos permitirá favorecer un proceso de comprensión que intente reequilibrar la presencia de las dos tendencias. Compensar en este caso significa hacer emerger algunas de las características del tipo latente. Por supuesto, la coexistencia de dos opuestos perfectamente equilibrados es muy difícil de lograr, y siempre habrá una actitud que prevalezca sobre la otra, pero acortar la distancia entre los dos opuestos es de vital importancia. Funciones psicológicas. La complejidad del espacio mental es demasiado rico para ser confinado exclusivamente en la definición esquemática de estos dos temperamentos. El mismo Jung insistió en este punto en varios pasajes del libro y en otras obras suyas. Introversión y extraversión pueden explicar algunas connotaciones psicológicas generales, pero por sí solas no pueden comprender la amplitud del espacio mental. De hecho, cada una de estas dos tendencias contiene un número de subconjuntos con una identidad individual precisa.
Para orientarnos en el mundo externo e interno, según Jung, utilizamos una combinación compuesta por una actitud extravertido, introvertido y por funciones. Estas asumen un papel de guía en la determinación del tipo psicológico específico, en cuanto disminuyen el temperamento prevaleciente proporcionando una descripción más detallada de la personalidad psicológica del individuo. Jung subdivide las funciones en dos subcategorías: las funciones racionales, pensamiento y sentimiento, que nos permiten tomar decisiones, comparar, evaluar los datos y las imágenes internas y externas, y las funciones irracionales, sensación e intuición, que no están relacionadas con el juicio, pero nos ayudan a reunir información y representaciones internas y externas. A través del pensamiento damos significado y comprensión a los datos concretos y abstractos que recibimos del exterior o construimos interiormente. El sentimiento actúa como una especie de equilibrio de la psique, gracias al cual evaluamos los datos y somos capaces de construir nuestra opinión. La sensación sigue un enfoque perceptivo y por lo tanto se deja guiar por una comprensión de tipo sensorial. La intuición es definida por Jung como percepción a través del inconsciente y nos ayuda a proyectarnos hacia adelante, lo que nos permite hacer predicciones. La clasificación hecha por Jung tiene siempre en cuenta el hecho de que los seres humanos, en su individualidad y complejidad interior, no pueden ser divididos según fórmulas rígidas e iguales para todos, y que cada uno tiene dentro de sí una amalgama personal de rasgos y tendencias diferentes y a veces opuestos. En este caso señala cómo las cuatro funciones no están asociados exclusivamente con la actitud extravertida o introvertida de una persona, sino que están presentes dentro de la totalidad psíquica de cada uno. El pensamiento no es siempre la función de guía de los introvertidos. La intuición puede ser dominante tanto en una personalidad extravertida como en una introvertida. Por tanto, las cuatro funciones coexisten, sin embargo, siempre hay una de ellas que emerge con mayor fuerza. Jung la llama función prevalente. Junto a la función prevalente trabaja en una posición secundaria la llamada función auxiliar o de apoyo. Esta función secundaria se coloca en fuerte oposición con respecto a la primaria y la compensa. A una función prevalente extravertida le corresponderá una función de apoyo introvertida. Una personalidad introvertida guiada por el sentimiento, función racional, casi seguro que se apoyará en una segunda ronda en una función extravertida e irracional, como la intuición o el sentimiento. En efecto, la antítesis entre racionalidad e irracionalidad debe participar en la relación de oposición. Por lo tanto, si la función primaria es racional, la secundaria casi seguro será irracional. La clasificación de Jung se hace aún más minuciosa identificando otras dos funciones que realizan una contribución menor a la personalidad y se llaman función terciaria y función inferior. Las combinaciones son muchas, como variadas son las personalidades humanas, pero existen criterios precisos. La función terciaria se caracteriza en base a la secundaria, mientras que la inferior se basa en la dominante, por lo que a una función secundaria racional e introvertida le corresponderá una función terciaria con las mismas características y a una función prevalente irracional y extravertida le corresponderá una función inferior con los mismos parámetros y que por lo tanto seguirá siendo irracional y extravertida. Una vez más, puede ser útil un ejemplo para la comprensión de la relación que se establece entre las cuatro funciones. Los tipos psicológicos identificados por Jung son 8 en total. Su orientación general está guiada por la función dominante que en cierto sentido se puede definir como las más desarrolladas. La subdivisión junguiana clasifica estos tipos en intelectual introvertido, intelectual extravertido, guiado por el pensamiento, sensitivo introvertido, sensitivo extravertido, en el cual domina el sentimiento,
sensorial introvertido, sensorial extravertido, que tiene como función más desarrollada la sensación, e intuitivo introvertido e intuitivo extravertido, que se orienta principalmente a través de la intuición. La simple enumeración puede parecer árida, pero profundizar en el conocimiento de los 8 tipos identificados por Jung guarda sorpresas. En ellos nos reconocemos con las oportunas variaciones a nosotros mismos y a los que nos rodean. Podemos referirlos a personajes célebres o conocidos del pasado y del presente, incluso a personajes que son de la creación artística, desde una novela a una ópera. Observar estas diferencias de personalidades con sus características, encontrándose en ellas incluso de forma parcial, nos puede llevar a dar un paso decisivo hacia adelante en el camino del conocimiento de nosotros mismos y de nuestro equilibrio interior. El intelectual. El pensamiento es la función principal de los tipos psicológicos intelectuales. Estas personalidades asimilan una gran cantidad de datos e informaciones que ellos diseccionan cuidadosamente, catalogan y estructuran. El orden y la lógica dominan el espacio mental a expensas de la sensación y en algunos casos de las relaciones. A veces los intelectuales tienden a una esquematización que puede llevarlos a una simplificación excesiva. En otras situaciones, sin embargo, están abrumados por una infinidad de datos que no consiguen manejar siguiendo un criterio esquemático. El intelectual extravertido se sirve de imágenes e informaciones que percibe del mundo exterior a través de su retroalimentación sensorial. Por ello las considera objetivas, fuertes y en muchos casos incontestables. Está poco condicionado por los datos subjetivos y por lo tanto tiende a alimentarse solamente de las ideas que considera objetivas o universalmente válidas en base a su interacción con el ambiente externo. No es que el intelectual extravertido no tenga en cierto modo un sentido crítico y estético. El problema es que esto no se ejerce libremente, sino que está muy condicionado por el pensamiento y los datos que lo apoyan. Por ejemplo, lo bello y lo feo, el bien y el mal, se comparan con las fórmulas y los esquemas que este tipo psicológico construye a través de la información que considera objetiva. Pero cuando se encuentra frente a la riqueza de la vida, que no puede ser encerrada en una fórmula universalmente válida, se hacen evidentes sus límites. Esta personalidad tiende a reprimir el gusto, el sentido artístico, las fórmulas relacionadas con la religión o con la esfera sentimental. El sentimentalismo es una gran medida eliminado y la parte restante debe en la práctica someterse a la voluntad y a los esquemas del pensamiento. Incluso una amistad o una relación amorosa son aceptadas o rechazadas con justificaciones racionales que siguen, por tanto, el universo mental de esta personalidad. Solo cuando la psique tiene éxito en relacionar el pensamiento con las otras funciones, hacia un equilibrio que nunca será perfecto, pero puede acercarse a un equilibrio justo, el intelectual extravertido es capaz de hacer una gran contribución a la comunidad y al saber. Charles Darwin puede ser considerado como un ejemplo de esto. En efecto, no se limitó solo a recoger una gran cantidad de datos objetivos, sino que dio sentido y orden a sus pensamientos. En cambio, si el intelectual extravertido se deja aplastar por una montaña de material que considera objetivo de una manera dogmática, puede perderse en el laberinto de esta información. El tipo del intelectual extravertido corre otro riesgo, puede tender a negar el valor de los objetos mediante la aplicación de un proceso reductivo y trivializante. Para ejemplificar esta personalidad negativa, Jung utiliza un personaje literario, el Mefistófeles de Fausto de Goethe, el espíritu que niega. En cambio, el intelectual introvertido se basa en la interiorización y por lo tanto en criterios muy subjetivos para juzgar las imágenes concretas o abstractas, el material físico y mental. Nunca parte de criterios basados en la experiencia práctica, pero tiene siempre bien presente su punto de vista personal.
Por lo tanto, los hechos pasan a un segundo plano. No son más que ejemplos sencillos para aplicar la idea, pero no siempre prevalecen sobre la representación del sujeto, altamente simbólica. Los grandes filósofos pertenecen a esta categoría, ya que consiguen ofrecer nuevas perspectivas que vienen de las profundidades, son creadores de ideas que no tienen reflejo en los hechos externos, proporcionan representaciones abstractas creíbles. Y un cita como ejemplo en este sentido a Kant. Subraya no obstante que conectar lo abstracto y lo concreto no siempre es posible, debido a que la realidad puede demostrar la ausencia de sentido de ciertas ideas. Pero incluso entonces el intelectual introvertido, dominado de manera sofocante por la función prevalente, favorece su propio pensamiento subjetivo, aunque esté privado de sentido, menospreciando el significado real del objeto. Otro aspecto negativo de este tipo psicológico, en su forma más extrema, está relacionado con las relaciones. Las ideas de los demás no se toman mucho en cuenta, y el medio ambiente que rodea a los intelectuales introvertidos pasa a un segundo plano porque su concepción proviene del interior. Este acercamiento a las relaciones con el mundo exterior y las ideas de los demás hace que el intelectual introvertido aparezca como una personalidad enigmática y extravagante. Y esto, junto con su cerrazón, pueden llevar a que este tipo tenga dificultades para establecer relaciones, pero, por otra parte, es posible aplicar una forma de compensación, dado que la función inferior de esta personalidad es el sentimiento extravertido. El sensitivo. El sentimiento es la función racional que se opone al pensamiento. En tipos psicológicos, Jung distingue sentimiento y afecto, un término que se utiliza como sinónimo de emoción, pero especifica que entre los dos conceptos hay un límite claro, porque un sentimiento muy fuerte que mueve inervaciones corporales se puede convertir en afecto. La principal diferencia es que el sentimiento es una función que podemos dominar, mientras que el afecto no lo es. Por otra parte, la inervación corporal movida por el afecto rara vez es perceptible en el sentimiento. El sentimiento ayuda a discriminar, es decir, a dar más importancia a una imagen sobre otra. Es fácil ver en este punto por qué esta función se opone al pensamiento. Basta considerar el hecho de que el intelectual extravertido puede tener problemas al tratar con una cantidad grande de datos, ya que da a todos los elementos que considera objetivos la misma importancia y no consigue llegar al final. El sentimiento, sin embargo, sirve para determinar la elección. El tipo extravertido se caracteriza por una fuerte relación con el objeto que toma en consideración y con la percepción objetiva que resulta, mientras que la reacción subjetiva es cancelada o fuertemente reprimida. Cuando mira un cuadro, por ejemplo, lo considera bonito porque ha sido pintado por un artista de renombre internacional, no porque su sentido estético haya quedado impresionado favorablemente. En él, incluso el pensamiento, enemigo del sentimiento, se suprime, pero no del todo, porque su lógica racional puede coincidir con la del sentimiento. La confrontación constante con el mundo exterior es el modo de vida del extravertido sensitivo. Establece un proceso de priorización en el que los objetos que se tienen en mayor consideración y por lo tanto se les ha dado una valoración más alta, son los que suscitan una reacción objetiva más fuerte, es decir, universalmente válida o muy difundida y compartida. El juicio de valor personal se confronta de forma constante con el de los demás, como en el caso que acabamos de citar del cuadro apreciado solo por la reputación de quien lo ha pintado. Esta característica no es necesariamente un factor negativo, si el sujeto se niega a ser aplastado por el objeto y vive su tipología tendiendo al equilibrio. El entorno externo y la comunidad tienen un significado importante en todos los aspectos para el sensitivo extravertido. Aprecia las relaciones de amistad y las de trabajo, la vida social y la familiar.
Por ello, los demás le ven como una persona perfectamente integrada, flexible, que consigue adaptarse. Es sincero, tiene una personalidad afable, amable, buen compañero, aunque a veces finge porque, por ejemplo, no se siente a gusto, sigue las convenciones del medio ambiente, pero parece artificial y por lo tanto falso. La gran atención que presta al ambiente externo lo lleva en muchos casos a ser generoso y a querer ayudar a los demás. Jung reconoce la importancia social de esta función, que impulsa una gran parte de los trabajos de asistencia al prójimo. Uno de los tipos psicológicos más difíciles de precisar para Jung es el sensitivo introvertido, en la medida que aspira a una profundidad casi imperceptible de rasgos vagos. Vive la relación con el objeto de un modo particular, como el extravertido, se deja guiar por la percepción sentimental que proviene del objeto, pero su enfoque tiene el tipo opuesto, es extremadamente subjetivo y tiende a menospreciar el juicio compartido y el lugar común. La relación que vive con la imagen colectiva es muy simbólica, ya que está fascinado por conceptos primordiales tales como la inmortalidad de una obra de arte, la relación con Dios, la libertad de expresión. El aspecto exterior del objeto es dejado de lado, porque lo principal es el símbolo, es decir, el significado más profundo, y esto permite a esta personalidad establecer con el objeto una relación pacífica y segura, que a menudo le ayuda a evitar una implicación emocional extrema. La imagen que el sensitivo introvertido da de sí mismo en el ambiente externo es muy enigmática. A menudo se trata de una personalidad silenciosa, críptica, solitaria, que aparece a los demás como autosuficiente. No apoyándose mucho en los significados ampliamente compartidos, odia las convenciones y manifiesta un sentido de la adaptación muy bajo. Cuando está con otras personas tiene problemas para fingir, y esto puede ser incómodo hasta casi ridículo. En ambientes más restringidos, sin embargo, muestra una gran atención a los demás y establece unos pocos pero muy sólidos lazos emocionales. El hecho de que sienta de un modo muy intenso la necesidad de dar subjetividad y profundidad a un objeto o a un concepto no le ayuda en la relación con los demás, pero le confiere notables dotes artísticas o una gran espiritualidad. Muchos monjes, músicos y poetas pertenecen a esta tipología psicológica. Por ejemplo, en el libro Le Sacre Mozze, el psicoanalista Francesco Ranzato define a Giacomo Leopardi como un sensitivo introvertido basándose en la clasificación dada por tipos psicológicos. El sensorial. La sensación es una de las dos funciones irracionales. El tipo psicológico llamado sensorial está guiado por las sensaciones físicas y subjetivas que derivan de los materiales concretos y abstractos de los que le llegan dichas sensaciones. Esta actitud tiene poco en cuenta el razonamiento y el análisis crítico, los cuales, si la sensación se presenta como función prevalente de una manera muy marcada, son suprimidos casi por completo para dar paso a la percepción sensorial pura. Por esta razón, la función de apoyo y su relación con la función primaria desempeñan un papel de gran importancia. La sensación, sobre todo si es muy dominante, necesita de una función racional de apoyo para interpretar o ordenar jerárquicamente el objeto. El tipo sensorial extravertido tiende a acoger solo los objetos concretos y las sensaciones físicas que derivan de la relación perceptiva, mientras que el componente subjetivo se inhibe y en gran medida se elimina. Jung define esta sensación objetiva como absoluta, ya que se basa casi exclusivamente en factores fisiológicos ligados al objeto. Esta clase de enfoque conduce al tipo sensorial extravertido hacia una visión repleta de realismo y de una gran objetividad. Cuanto más prevalente se hace esta función en el espacio mental de estas personalidades, tanto menor es la función de la razón, y esto es para Jung el verdadero límite real de esta tipología psicológica. En efecto, en estos casos el material asimilado a través de los sentidos
no se utiliza como experiencia acumulada, sino solo como una clave de acceso para futuras sensaciones. El objetivo final en estos casos es el disfrute concreto. El sensorial extravertido está dotado de gran sentido estético. Ama la comodidad, pero en casos extremos no vive una relación sana con el objeto, que se entiende más como un gran contenedor de sensaciones, y por lo tanto queda despojado de otras características que posee y de la función que debe desempeñar. Gabriel D'Annunzio ha sido incluido en la tipología sensorial extravertida por Paolo Orvieto y Mario Mancini Ajacci en su ensayo Tra Jung e Freud, psicoanálisis, literatura e fantasía. La crítica literaria de orientación psicoanalítica para investigar la relación entre la psique del autor y su obra se ha servido en ocasiones de la clasificación de Jung de los tipos psicológicos. Incluso Andrea Sperelli, el protagonista de su novela El placer, comparte con D'Annunzio muchas características que hacen referencia a este tipo psicológico. Sin embargo, cabe señalar que tanto en el caso de Sperelli como en el de D'Annunzio, no estamos tratando con sensoriales extravertidos privados de sentido crítico. Sperelli nunca pierde la oportunidad de criticar lo que constituye el fondo histórico de la narración, el punto de inflexión que coincide con la decadencia de la aristocracia. A diferencia de su opuesto extravertido, el sensorial introvertido, transforma la percepción a través de un profundo sentido de introspección. Una interpretación absolutamente subjetiva reemplaza la relación con la realidad del objeto. Para describir este tipo psicológico, Jung cita ejemplos relacionados con las artes plásticas y en especial la pintura. Si se pide a varios artistas que representen el mismo paisaje en el mismo tiempo, es imposible que produzcan pinturas idénticas. Las diferencias que surgirán estarán relacionadas con las cualidades técnicas de cada uno de los pintores, pero indudablemente también recibirán, y con un cierto peso, la influencia de las diferentes visiones interiores, llenas de subjetividad. En el espacio mental del sensorial introvertido, el objeto casi no puede penetrar. La imagen de referencia se vacía de su aspecto físico y se toma como un pretexto. La realidad, el entorno externo, a menudo se percibe tan mundano como incompatible con el material interno. La lectura subjetiva del objeto es compartida con gran dificultad, porque difícilmente será comprendida. Un coleccionista de sellos hablará con pocas personas sobre su pasión, porque la mayoría no entenderán las sensaciones que sus sellos le suscitan. O bien hablará de ellos sin darse cuenta en absoluto de que tienen frente a interlocutores muy aburridos. El intuitivo. También la intuición es una función irracional, sin embargo, se diferencia de la sensación en la medida que se proyecta hacia adelante, hacia el desarrollo futuro de una situación dada. La intuición surge en el momento que se producen circunstancias inesperadas, que están más allá de la repetición, las convenciones y las ideas preconcebidas. Es decir, en el momento en que no hay elementos concretos para poder prever una situación. Como se proyecta hacia el futuro, esta función tiene otra característica específica. De hecho, tiende a activar un proceso creativo muy fuerte que tiene como objetivo cambiar el curso de los acontecimientos e influir de alguna manera en algo que todavía no ha ocurrido. En la variante extravertida, la intuición está dirigida al objeto y debe entenderse como una especie de percepción sensorial del inconsciente. Con esta expresión, Jung alude a una actitud caracterizada por un gran sentido de la anticipación asociada a una contemplación profunda de las imágenes del mundo exterior. La intuición se diferencia de la sensación en la medida que implica un proceso de reacción. Si bien es cierto que el intuitivo usa sensaciones, pero siempre las pone en un segundo plano, las somete a la totalidad de la psique para utilizarlas. La sensación se convierte en una herramienta para aprovechar el potencial futuro.
Incluso lo intuitivo extravertido puede apegarse de forma excesiva a lo material del mundo exterior, pero al contrario que el sensorial extravertido, este tipo de personalidad no valora las situaciones normales y los valores universales, porque está constantemente proyectado hacia adelante. Los intuitivos extravertidos están a menudo dotados de una gran capacidad de liderazgo, debido al hecho de que pueden predecir y explotar antes que otros las oportunidades que ofrece el entorno. Pertenecen a este tipo de personalidad muchos políticos, empresarios, comerciantes y hombres del mundo de las finanzas. Por su parte, el foco del intuitivo introvertido se centra más en objetos que Jung llama internos, es decir, sobre materiales, que pertenecen a una realidad psíquica. Se trata de imágenes que no se encuentran concretamente, ya que son típicas de una zona colectiva del inconsciente. Imágenes primordiales que se observan para descubrir los detalles más ocultos, las posibles variaciones y modificaciones. El carácter misterioso y profundo de tales objetos del inconsciente es difícilmente expresable y asimilable, por lo tanto el intuitivo introvertido, que de por sí ya tiene por lo general dificultades para expresarse, muy a menudo resulta una personalidad enigmática, un genio incomprendido o un loco visionario. El mismo aspecto influye también en las relaciones de esta personalidad, que a menudo tiene dificultades para establecer relaciones sólidas y monógamas. Como los intuitivos extravertidos, pero de un modo más aún extremo, desprecia la estabilidad, las reglas, la monotonía y las convenciones, que son los enemigos más amargos de lo nuevo y de la potencial ligado a él. La relación que establece con el mundo exterior es muy singular, ya que a menudo los objetos están completamente despojados de su esencia exterior. En cierto sentido, el intuitivo introvertido obvia la sustitución para tomar un significado más profundo, el simbólico. La limitación de esta personalidad es que a menudo no consigue organizar los objetos inconscientes que trata de interpretar, porque se deja atrapar por el potencial infinito de estas imágenes primordiales. También por esto difícilmente consigue llevar a término en cuanto ve siempre nuevas posibilidades potencialmente más atractivas. Un ejemplo clásico de intuitivo introvertido es William Blake, citado en este sentido por Carl Alfred Meyer, el primer presidente del Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich. En el texto La personalidad, famoso poeta y pintor, Blake basó sus obras en una poética mística visionaria que no se ajustaba a las tendencias estéticas de la época y utilizó imágenes de carácter misterioso y primordial que modificó gracias a su gran intuición. Una célebre frase suya representa claramente su personalidad y su enfoque de la vida. La imaginación no es un estado de la mente, es la propia existencia humana. Arquetipos. Entre los fundamentos del pensamiento de Jung están las ideas de inconsciente colectivo y arquetipos, dos conceptos que mejor que cualquier otro reflejan el enfoque amplio y multidisciplinar del analista suizo. Unidos por una fuerte relación de interdependencia, fueron explorados en paralelo por Jung desde la década de 1910 para posteriormente ser ampliados y sistematizados durante las siguientes décadas. El origen de ambos está íntimamente ligado a su experiencia en el campo de la terapia, a sus sólidos y profundos estudios humanísticos, particularmente enfocados sobre el significado del mito, y también al análisis introspectivo que Jung realiza sobre sí mismo. En una fase más avanzada de su actividad en la década de 1940, afirmará que los arquetipos no solo son portadores de las huellas del pasado, sino que son fuerzas creativas que intervienen en la vida de todos, fuentes de ideas y creaciones artísticas. Los suyos son efectos luminosos, por usar un término que le es querido,
y hacen referencia al numen, la esfera de lo sagrado. La relación con el inconsciente colectivo es directa, junto con el instinto. La imagen arquetípica es su fundamento. Una de las ocasiones en que los arquetipos como imágenes simbólicas se pueden manifestar es en el sueño. En este sentido es conveniente referirse a la relación de Jung con Freud. Desde el año 1900, cuando lo leyó por primera vez, Jung ha tenido en gran consideración la interpretación de los sueños. Cuando en 1907, después del intercambio de cartas iniciado el año anterior, los dos se encuentran por primera vez en Viena, parece iniciarse una colaboración destinada a durar años. Sin embargo, las diferencias comienzan a notarse pronto en lo que parecía un terreno común para los dos académicos: el análisis de los sueños. Los dos empezaron a explicarse y a analizarse mutuamente sus sueños desde el principio de su colaboración, pero con el paso del tiempo las interpretaciones que Freud da a Jung no convencen plenamente a este último. En particular, no le satisface la contribución de Freud en una serie de sueños muy específicos cuyo significado no puede captar, ricos en símbolos difíciles de entender y de elementos que no están directamente relacionados con su historia personal. Son esos sueños que luego definirá como colectivos, un ejemplo de los cuales se explica en su autobiografía Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Jung explica que se encontraba en su casa desconocida, que empieza a explorar muebles de estilo rococó y una serie de valiosas pinturas atraen su atención. Jung explica que esa casa era desconocida, pero él la sentía suya. En ese momento que ve todos esos muebles y esas pinturas valiosas, decide bajar al piso de abajo. El salto temporal que caracteriza el sueño empieza a hacerse sentir, y el soñador se encuentra en un entorno medieval, con suelos de baldosas rojas y una pesada puerta que revela la existencia de un nivel más bajo. Según la reconstrucción de Jung, esta vez la ambientación salta a la época romana y una losa de piedra permite, una vez levantada, el acceso a una cueva subterránea llena de objetos que remiten a la sociedad primitiva, fragmentos de huesos y 2 cráneos. Con esto termina el sueño. La interpretación freudiana se centra en la presencia de los 2 cráneos, que estarían para indicar deseos inconscientes de muerte. Jung aparentemente acepta la interpretación con el fin de no contradecir la autoridad del colega, pero en su corazón la rechaza, ya en ese momento. En su autoanálisis, la lectura se centra en la naturaleza simbólica de las representaciones psíquicas, y este sueño se interpreta como una especie de revelación. El salón representa el área consciente del individuo, los pisos inferiores el progresivo descenso hacia otra área del inconsciente, una zona misteriosa, inexplorada, antigua. Carl Gustav Jung reconoce en ella una manifestación del inconsciente colectivo, un nuevo concepto que contribuirá a su distanciamiento respecto a Freud y que le llevará a la escritura de transformaciones y símbolos de la libido, y una serie de obras publicadas entre 1934 y 1955, en las que tratará de establecer definitivamente las características de esta zona del inconsciente. A partir de este sueño mencionado, reaparece el interés de Jung por la arqueología. Renueva sus estudios sobre ella y al mismo tiempo se sumerge en un intenso análisis de los mitos que pronto será integrado en el estudio en clave psicoanalítica de los pueblos primitivos. A partir de este enfoque fuertemente humanista, combinado con la experiencia cada vez más consolidada en el campo terapéutico, emerge la innovadora visión de Carl Gustav Jung sobre el inconsciente. El inconsciente, en la acepción freudiana del término, lo que Jung llamó el inconsciente personal o individual, se coloca en un primer nivel. Está compuesto de contenidos que anteriormente formaban parte de la parte consciente de la psique y que fueron después olvidados o reprimidos, es decir, son un material que ha sido adquirido de forma individual por la experiencia.
En un nivel más profundo se encuentra el inconsciente colectivo, que Jung define como el contenedor psíquico de los acontecimientos individuales en la historia de la civilización. Los contenidos del inconsciente colectivo no provienen de lo consciente y por lo tanto no están vinculados a la experiencia personal, sino que derivan de las experiencias de nuestros antepasados. Por ello tienen raíces arcaicas de naturaleza primitiva y se transmiten a todos los hombres de forma hereditaria. Además de tener las características de la herencia, el inconsciente colectivo es innato, impersonal y universal. Los contenidos que se transmiten son los mismos para todos los individuos y representan un universal en los seres humanos, más allá de las diferencias étnicas y geográficas. Es un tipo de visión opuesta a la freudiana. El ser humano individual se basa en una masa de símbolos, recuerdos, contenidos y misterios que provienen de la especie y que nos unen a unos con otros por la pertenencia común a la humanidad. En la concepción de Jung, el arquetipo es la unidad de referencia, el contenido psíquico que constituye el inconsciente colectivo. El término está tomado del griego antiguo, arquetipon, que significa modelo original, y fue introducido por los filósofos Plotinio y Proclo, que, sobre el modelo del concepto de idea de Platón, definieron los arquetipos como las ideas universales presentes en la mente de Dios y determinantes para la creación. Jung afirma en varios pasajes de sus escritos que ha encontrado una cierta continuidad con la idea platónica, puesto que también los arquetipos, tomados en consideración por él, son primigenios, es decir, son entidades conceptuales que han estado siempre presentes y tienen carácter universal. Los arquetipos de Jung, por lo tanto, se encuentran en las profundidades del inconsciente y se caracterizan por su estructura innata, universal y hereditaria. Gracias a estas formas preexistentes de naturaleza psíquica, vacías por ellas mismas, a los seres humanos se les da la posibilidad de representar y expresar un contenido interior en diversas formas y versiones, manteniendo ciertas características comunes, por ejemplo, a través de un motivo mitológico recurrente. Por tanto, el concepto parte de un significado filosófico abstracto para llegar a representar un elemento psíquico que caracteriza el espacio mental de cada individuo. La idea presenta una complejidad tal que en su época era muy difícil de entender para muchos. Jung debió defenderse en varias ocasiones de acusaciones de abstracción y misticismo que le hacían sus oponentes, y en sus obras retornó varias veces sobre este tema, capital para él, tanto por el deseo de profundizarlo como para refutar las críticas. Uno de los estudios que mejor representan la necesidad de cerrar la polémica es el ensayo titulado El concepto de inconsciente colectivo. En este texto, Jung intenta definir el carácter empírico de su concepto de arquetipo y refutar las acusaciones de misticismo para siempre. La psicología de Freud y Adler se denomina psicología de la persona y reivindica la condición de ciencia explicativa. Ambas orientaciones sostienen que los factores desencadenantes de una enfermedad nerviosa son exclusivamente personales, pero reconocen la existencia de instintos comunes a todos los hombres y tienen en cuenta la influencia que pueden tener sobre la salud mental de un individuo. Sin embargo, los instintos son para Jung factores impersonales, ya que existen a priori, no se pueden representar hasta que llegan a la conciencia. Son hereditarios y pertenecen a todos los hombres. En resumen, tienen muchas características en común con los arquetipos, hasta el punto que es razonable pensar que esos mismos arquetipos son también imágenes inconscientes de estos instintos. Entonces, si la teoría de los instintos tiene un valor científico, las ideas del inconsciente colectivo y los arquetipos deben ser aceptadas de la misma manera.
El objetivo en este punto es claro: mostrar que la dinámica psíquica del individuo no se refiere solo al conjunto de la experiencia individual, sino también a situaciones que pertenecen a la comunidad, a un espacio imaginario lleno de contenidos que pertenece a toda la humanidad, a la historia del hombre, y que por esta razón no está relacionada con el aquí y el ahora. En este sentido, Jung utiliza una serie de ejemplos. El más interesante está relacionado con la interpretación freudiana de la pintura de Leonardo da Vinci, Santa Ana, con la Virgen y el Niño. En el ensayo de Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, Freud sostiene que la presencia de Santa Ana y la Virgen, respectivamente la abuela y la madre de Cristo, en la pintura remite a la biografía del gran artista italiano que tuvo a su lado dos presencias maternas. De hecho, al principio creció con la madre biológica para ser rápidamente acogido en la acaudalada familia del padre, y puede decirse que Alviera, la esposa de Giovanni Amadori, lo adoptó. La interpretación freudiana, sin embargo, no satisface a Jung, que identifica en el cuadro de Leonardo la representación del arquetipo de la doble madre, recurrente en diversos ámbitos, en los mitológicos e histórico-religiosos e incluso en las sociedades primitivas. Una amplia gama de ejemplos dan testimonio de la presencia de este tema arquetípico en diferentes momentos de la historia de la civilización humana. En este sentido, Jung cita la variante de la mitología griega vinculada a la doble ascendencia humana y divina de Heracles, hijo de padres terrenales, y al mismo tiempo adoptado por Hera. La naturaleza del faraón de Egipto se consideraba doble, humana y divina, y de hecho en algunos templos egipcios también está representada la segunda concepción, de naturaleza divina. El bautismo de Cristo en el río Jordán se considera un renacimiento, y el nacimiento doble puede leerse como una conexión con el arquetipo de la doble madre. También está en la base de algunas representaciones colectivas de las sociedades primitivas, estudiadas por el antropólogo francés Lucien Lévy-Bruhl, cuyas obras han influido en gran medida en el concepto del arquetipo de Jung. La misma imagen también es claramente evidente en la época contemporánea de Jung. Algunos niños, por ejemplo, creen que han sido adoptados y ven durante un cierto tiempo a sus padres biológicos como adoptivos. Se trata de una fantasía infantil de naturaleza bastante recurrente, que a lo largo de los siglos ha afectado entre otros a Benvenuto Cellini, que admite en su autobiografía haber sido víctima de ella. La representación de Leonardo refleja, por tanto, solo casualmente una coincidencia biográfica, si bien inexacta, en la medida en que Santa Ana no es la madre de Cristo sino la abuela. A través de esta obra, Leonardo ha representado probablemente el arquetipo de la doble madre, que ha pasado por diferentes momentos y lugares y que pertenece como una sola unidad a la capa inferior y profunda del inconsciente que Jung llamó el colectivo. Los ejemplos utilizados por Jung, sin embargo, no son arquetipos en cuanto el arquetipo está vacío, pertenece al inconsciente y designa exclusivamente la posible realización de un motivo en diferentes variantes. Los ejemplos de Heracles o del faraón son sólo representaciones del arquetipo, que llega a la parte consciente de la psique a través de estas imágenes que, aún sufriendo modificaciones, conservan una estructura común casi sin cambios. Las representaciones simbólicas de los arquetipos inconscientes colectivos son señaladas por Jung como representaciones arquetípicas y se distinguen del arquetipo por su esencia correcta tangible. Lo que para Freud era prioritario a la hora de interpretar la psique, que es lo que nos distingue como individuos con nuestra amplia experiencia, para Jung desempeña un papel secundario, infinitamente más grande. Es lo que une a los hombres, pues la fuerza del inconsciente colectivo se alimenta de miles de años de historia y continúa hablando a cada uno de nosotros en el presente.
sobre todo a través de los sueños, los mitos y los cuentos. La naturaleza enigmática, inconsciente, vacía, en cuanto no contiene una imagen, sino solo su existencia potencial, de los arquetipos, no nos permite cuantificar con exactitud el número de estos últimos. A través de las representaciones arquetípicas analizadas, Jung ha identificado un gran número de arquetipos, los más relevantes de los cuales son los puntos de referencia de un recorrido individual de autorrealización personal que toma el nombre de proceso de individuación. Los arquetipos que acompañan al individuo en este camino son la persona, la sombra, la pareja, ánima, animus y finalmente el sí mismo. Nosotros y los otros, la persona. El arquetipo de la persona puede explicarse adecuadamente a través de un análisis etimológico. El sustantivo deriva del latín persona, que se usaba para indicar las máscaras de madera usadas por los actores en el teatro griego y romano. Es interesante detenerse en algunos detalles de la máscara. Los rasgos faciales se acentuaron para caracterizar mejor el personaje, y la boca estaba hecha de modo que amplificara el sonido de la voz, para que se oyera sin dificultad en todo el teatro. La función realizada por el objeto era muy precisa: ayudar al público a identificar mejor al personaje y comprender la representación de la mejor manera. El concepto de Jung calca de una manera clara el significado latino. La persona lleva a cabo todas las funciones que facilitan la adaptación humana en la sociedad y desarrollan una actividad de mediación entre el individuo y la comunidad. Mediante el arquetipo de la persona nos mostramos a los demás y modelamos activa y continuamente la idea que se construyen de nuestra imagen. Se incluyen aquí la ropa, los gestos, la forma de comportarnos con las reglas y las costumbres de la convivencia, las acciones y las palabras a través de las cuales nos mostramos y nos comunicamos en familia, en el trabajo, con los amigos, con los extraños, en situaciones más o menos restringidas. La persona está siempre con nosotros, como una especie de tarjeta de presentación. El contenido de la persona es universal e impersonal. Solo representa la máscara de elementos psíquicos colectivos que simulan la individualidad, la ocultan, pero no coinciden con ella. Es simplemente una voz teatral del inconsciente colectivo. La misión que desarrolla es hacer que otros crean que esa máscara coincide con la personalidad del portador, pero en realidad es solo un compromiso entre el actor y su público. La complejidad que caracteriza nuestro espacio psíquico va mucho más allá de la máscara. A menudo nuestras características psicológicas, nuestra escala de valores y nuestras creencias están muy lejos de lo que parece por fuera. Sin embargo, nos vemos obligados a fingir para adaptarnos. A partir de estas consideraciones, podemos deducir cuán grande es el impacto de la persona en nuestro equilibrio mental. Un impacto que, si se gestiona óptimamente, implica una serie de efectos positivos en las relaciones con el mundo exterior. A través de esta máscara aprendemos a aceptar y a ser aceptados. El riesgo, sin embargo, es dejarse llevar excesivamente por esta imagen externa e impersonal. Esto sucede cuando la persona, la máscara, se hace cargo y tiende a coincidir con el yo, la parte consciente, poniendo en riesgo la identidad personal. La superposición de persona y yo puede convertir en unilateral a la personalidad, que se queda solo con los valores ampliamente compartidos y al mismo tiempo pierde el contenido típicamente individual. En este caso, el inconsciente crea una compensación a través de una máscara opuesta que puede conducir a la neurosis o hacia comportamientos que rayan en lo ridículo. En las relaciones entre el yo y el inconsciente, Jung cita en este sentido los casos de importantes figuras históricas que han construido una máscara demasiado perfecta para ser verdadera, a la que se oponía como compensación un personaje privado, neurótico o lleno de extrañas
manías, como escribe Jung, por ejemplo. Bismarck tenía accesos de llanto histéricos. Wagner mantuvo correspondencia acerca de las cintas de seda de su bata. Por lo tanto, hay que evitar identificarse excesivamente con el papel que interpretamos, cuando tenemos puesta la máscara detrás de la cual nos escondemos para defender nuestra personalidad. Sin embargo, no debemos descuidar la utilidad de estas funciones relacionadas con la misma máscara. Quien disminuye la necesidad del arquetipo de la persona, subestima la relación con los que le rodean y podría ofrecer a los demás una imagen de sí mismo torpe, inadaptable, huraña y en consecuencia le sería muy difícil encontrar una buena posición dentro de la sociedad. La sombra. Cada ser humano lleva dentro de sí el arquetipo de la sombra, el lado oscuro y rechazado de su personalidad. Mientras muestra al mundo la persona, la máscara que se ha creado bajo la presión de los estímulos internos y externos, el hombre sufre la influencia de todo lo que ha rechazado, de lo que juzga inapropiado o deplorable y que ha eliminado con una represión inconsciente. Quien se muestra fuerte, decidido, firme, esconde una parte frágil y dubitativa. Aquellos que hacen alarde de su generosidad tienen dentro de sí un implacable avaro. Los que escapan al dominio de los sentidos encierran una zona en plena ebullición. Los ejemplos son infinitos, tanto como las personas que han vivido. La sombra, que pertenece a una zona oscura del inconsciente, está estrechamente relacionada con la persona a través de una relación inversamente proporcional. Cuanto más se haga para comportarse según las normas y los códigos relacionados con la persona, tanto más, por compensación, la sombra se manifestará de forma aguda, violenta e incontrolable. El antagonismo entre nuestra parte consciente y la sombra puede desatar conflictos psíquicos de consecuencias graves, incluidos trastornos psicosomáticos, obsesiones y fantasías delirantes. A menudo conduce a una proyección sobre otras personas. Esto ocurre cuando sin darse cuenta se reconoce en alguien la parte rechazada y nacen entonces sentimientos de antipatía, aversión o incluso odio. En calidad de arquetipo del inconsciente colectivo, la sombra contiene no solo nuestra negatividad, como el lado oscuro del hombre primordial y de todos los hombres. Jung, sin embargo, admitió que una serie de aspectos ligados con nuestro lado oscuro está en estrecha relación con nuestra individualidad, de aquí la distinción entre sombra personal y sombra colectiva. La sombra personal está ligada a nuestra experiencia directa, a la dimensión de lo vivido, de la individualidad y por lo tanto al inconsciente personal. La sombra colectiva emerge de nuestro inconsciente a través de significados compartidos, mensajes simbólicos vinculados tradicionalmente a este arquetipo. El sueño del lobo, por ejemplo, se refiere probablemente a nuestra relación conflictiva con la sombra, que a través de la función compensatoria del sueño se revela utilizando este símbolo colectivo. La sombra colectiva en ciertos periodos históricos se identifica con el arquetipo del adversario, y de ella surgen, entre otras cosas, todos los prejuicios sociales, todas las formas de marginación y de racismo. La cultura de todos los tiempos, la literatura y la mitología presentan muchos pares de caracteres, uno bueno y el otro malo, uno bajo y el otro alto, que encarnan el vínculo indisoluble del hombre y de la sociedad con la propia sombra. Basta pensar en el Dr. Jekyll y en Mr. Hyde, que a menudo se consideran ejemplos de personalidad múltiple, pero que en la intención del autor representan el conflicto y la dualidad presente en todo hombre. La novela de Robert Louis Stevenson es citada como un ejemplo clásico por varios estudiosos de Jung, entre ellos Claudio Risset y Claudio Bonvecchio en el libro La sombra del poltere. El encuentro con la sombra es el primer paso real en el proceso de individuación.
Combatirla no significa eliminar todos los aspectos negativos que caracterizan nuestra actitud, porque eso sería imposible y completamente erróneo. De hecho, Jung subraya en varios pasajes la importancia de la sombra, sin ella el hombre está incompleto. De la misma manera que consisten bien mal, masculino, femenino, en el espacio mental del individuo, así la sombra equilibra ciertos aspectos relacionados con la persona, con la pareja, anima, animus, y participando en el proceso de singularización contribuye a la realización de sí mismo, que Jung considera el propósito de la vida. Subestimar la sombra significa también menospreciar los contenidos sanos y positivos que tiene este arquetipo, ya que incluye aspectos reprimidos y no vividos de la personalidad. Es un depósito de contenidos, no solo malvados o fracasados, sino también de cualidades no escogidas, de posibilidades de desarrollo rechazadas. En el ensayo Aion, Contribuciones al simbolismo del sí mismo, Jung menciona explícitamente una serie de cualidades de la sombra, los instintos y las reacciones apropiadas y la capacidad de salir de los esquemas que llevan al hombre a ser más creativo, son todos los aspectos relacionados con este arquetipo. La dimensión amorosa, ánima y animus. La pareja ánima-animus tal vez representa el arquetipo más fascinante del pensamiento de Jung por el tema al que se conecta, la relación amorosa. El ánima es la imagen femenina inconscientemente interiorizada por el hombre. En cambio, el animus es la imagen de lo masculino en el inconsciente de la mujer. Jung llama a esta parte contrasexual y reside en la zona más profunda e inaccesible del inconsciente. Tratándose de un arquetipo y por tanto de elementos que pertenecen al inconsciente colectivo, la pareja ánima-animus tiende sustancialmente a contener unidades psíquicas vinculadas a la colectividad de las mujeres y de los hombres que han vivido a lo largo de la historia. Se caracteriza, sin embargo, por tener también contenidos estrictamente individuales, sobre todo vinculados con la relación que en nuestra primera infancia hemos establecido con la figura parental del sexo opuesto. Esto no afecta solo al inconsciente personal directamente, sino también de manera simbólica. Por ejemplo, la madre para el hombre a veces puede suplantar otro arquetipo importante, precisamente el arquetipo de la madre. El arquetipo ánima-animus, uno de los más comunes, se presenta en los sueños y en la mitología a través de diversas figuras simbólicas, la madre, la abuela, la madrastra, o cualquier mujer con la que estableció una relación importante, figuras religiosas o divinidades femeninas. El cielo, el agua estancada o lugares que se refieren al nacimiento y la procreación, como el jardín, el árbol, el estanque, la cueva. Estas representaciones arquetípicas pueden hacer emerger significados positivos como la protección, la fertilidad, la nutrición, el renacimiento o el instinto de auxilio típicamente maternal, pero también mensajes nocivos relacionados con la muerte, la angustia y la seducción. El contenido total o parcial del ánima y del animus se interioriza a través de una serie de imágenes que corresponden a la realidad o han sido distorsionadas. La dimensión amorosa conduce estas imágenes al exterior a través de una proyección que se dirige sobre un objeto exterior, la amada, el amado, y contenidos inconscientes positivos y negativos relacionados con la parte contrasexual. Además de surgir externamente a través de una proyección, ánima y animus pueden manifestarse también interiormente por medio de sueños, visiones o fantasías ricas en imágenes simbólicas, positivas o negativas, relacionadas con lo femenino o lo masculino. En el caso del hombre, el ánima puede aparecer en un sueño personificado por una bruja, una hermosa muchacha, una prostituta o una deidad.
Un ejemplo literario del arquetipo del ánima está presente en Ella, una historia de aventuras, novela de Henry Rider Haggard. La mujer que da título al libro es una reina que ha pasado, manteniéndose joven y hermosa, 2000 años de historia y encarna una serie de características tradicionalmente vinculadas a lo femenino. En psicología y religión, Jung se centra en la esencia biológica de la pareja ánima-ánimus, que se lee como una manifestación psíquica inconsciente de los genes de lo contrasexual. En cada uno de nosotros, de hecho, hay una pequeña cantidad de genes del sexo opuesto, que encontrándose en desventaja numérica solo se manifiesta por lo general en el área inconsciente. Emerge así, en cierto sentido, una visión hermafrodita del individuo que se conecta con el mito del andrógino presente en El banquete de Platón. Igual que en el diálogo platónico, el hombre está a la búsqueda de su otra mitad para reconstruir el ser único original. Así, el ánima o el ánimus llevan a una reunificación que apunta hacia una totalidad, un completarse psicológico ideal. Ánima y ánimus encierran un conjunto de características comunes. En un nivel intencional, por ejemplo, su comprensión lleva a desarrollar una mejor individualidad y una relación amorosa más saludable. Sin embargo, la pareja presenta una diferencia sustancial que Jung subraya en varios pasajes de sus obras. El ánima correspondería al eros materno y el animus al logos paterno. En la actitud exterior del hombre prevalecen en general los ideales, la lógica y el sentido práctico, mientras que en la mujer se impone el sentimiento. En un nivel inconsciente, sin embargo, a través de la presencia de la parte contrasexual, la situación se invierte. La mujer resulta inconscientemente más propensa a la arquetípica. La sustancial oposición y la aversión de Jung contra el espíritu religioso del cristianismo, el judaísmo y el budismo no le impide leer y analizar estos grandes contenedores de símbolos en relación con un enorme contenedor de la mente, el del inconsciente colectivo. En la primera parte de Psicología y Alquimia, un pasaje aclara, sin ambigüedad, que su enfoque es opuesto al de una interpretación teológica. El concepto de sí mismo es siempre central. Pero mientras que por un lado, la teología afirma que las representaciones que Jung crea arquetípicas y de sí mismo se refieren al mensaje religioso, por otro, el psiquiatra invierte la relación. Es la religión la que remite al inconsciente colectivo y de sí mismo a través de símbolos. Ejercitar la función psíquica religiosa a través de los símbolos es una exigencia arcaica, vinculada al hombre primitivo, que en cierta manera se recupera, por cuanto Jung sostiene que el hombre contemporáneo ha redimensionado esta actividad psíquica, moviendo sus energías mentales hacia la ciencia y la política, más relacionadas con la sustitución que con el símbolo. En Psicología y Religión, libro que reúne una serie de ensayos escritos por Jung, el autor aclara el enfoque que guía su método de análisis de los fenómenos religiosos. La observación científica se coloca en el centro. No hay espacio para las consideraciones de naturaleza metafísica o filosófica. Él llama a esto su enfoque fenomenológico. Jung analiza el fenómeno en su manifestación concreta y está interesado en comprender la completa unidad y la totalidad. El sí mismo encierra, sintetizándolos, los lados inconsciente y consciente del hombre. En Psicología y Alquimia, una colección de ensayos publicada en 1944, Jung subraya la importancia de no confundir sí mismo y yo. El yo es solo el centro de los aspectos conscientes del hombre. El sí mismo es el centro y al mismo tiempo la circunferencia de la totalidad de la psique. En el sí mismo coexisten y se resumen en un elemento único que reenvía a la unidad, todos los opuestos.
En cuanto a etapa final de un proceso laborioso no accesible a todos, las manifestaciones de este arquetipo son poco frecuentes en comparación, por ejemplo, con los de la sombra o la madre. El individuo que consigue recorrer todos los caminos tortuosos de este camino hacia la totalidad encontrará en el sueño las representaciones arquetípicas de sí mismo, el héroe, el rey o una figura profética. Pero son sobre todo algunas formas geométricas, por ejemplo, el círculo o el cuadrado, las que proporcionan las imágenes que están más cerca del sentido de sí mismo. Las figuras que representan el arquetipo de sí mismo que más se acercan a un modelo que de hecho no es completamente accesible son los mandalas. Se trata de dibujos geométricos en su mayoría dominados por la figura del círculo, realizados con fines que Jung llama culturales y presentes en todas las épocas y civilizaciones. Los primeros testimonios de estas figuras se remontan al Paleolítico, pero los mandalas más llenos de significado pertenecen a la cultura oriental, y en particular se pueden encontrar en la zona de difusión del budismo tibetano, pero sin embargo hay ejemplos de mandalas cristianos y gnósticos. Nos encontramos ante un símbolo arcaico y universal, la representación arquetípica por excelencia. El mismo Jung se siente misteriosamente atraído por estas figuras y en 1916 dibuja su primer mandala sin poder comprender en absoluto el sentido de la representación. Pero al cabo de un par de años, las imágenes que dibuja llegan a desvelar su densa esencia de contenidos simbólicos. Los numerosos mandalas que realiza en ese periodo se le aparecen finalmente como criptogramas sobre el estado de sí mismo, del que le proporcionan una vívida representación. Jung ya ha superado la idea de la supremacía del yo. La intuición de que el mandala representa el camino para la individuación le hace llegar a la conclusión definitiva de que el propósito del desarrollo psíquico es el sí mismo, es la cima de su búsqueda. Esta adquisición le permite encontrar la paz interior que durante un tiempo había perdido. Los mensajes procedentes de los análisis que Jung hace sobre él mismo, a través del proceso que llama imaginación activa, a lo largo de los años se suman a algunos análisis de los sueños. Los mandalas, de hecho, se producen en los sueños de algunos pacientes en los que la trayectoria de individuación está en una etapa avanzada y están destinadas a compensar la coexistencia contradictoria de los opuestos que viven en la zona consciente e inconsciente del espacio mental. El contenido de alguno de estos sueños se detalla cuidadosamente en Psicología y Alquimia. Dentro de este texto, Jung examina una serie de sueños de un joven paciente dotado de una sólida cultura. El material recogido por el psicoanalista incluye unos 400 sueños, aunque no todos se analizan con detalle, con el fin de salvaguardar la privacidad del muchacho. Estas representaciones oníricas se refieren a un periodo de unos 10 meses y es interesante tener en cuenta el tipo de enfoque utilizado por Jung. Los sueños, de hecho, han sido recopilados por una de sus estudiantes durante los primeros 5 meses, luego el joven ha recogido el material por su cuenta durante otros 3, y en la práctica, en los primeros 8 meses Jung solo estuvo en contacto con el paciente una vez, para una breve entrevista preliminar. Uno de los sueños más significativos del paciente es el reloj universal. Al soñador se le aparecen 2 círculos que se cortan en un centro. El primero es de color azul claro y está dispuesto verticalmente, y el otro, de 4 colores, está en posición horizontal. El sueño despierta emociones fuertes en quien lo tiene, una impresión de suprema armonía. La figura es un mandala tridimensional de carácter completo y definido, cuyo centro representa el sí mismo de manera inequívoca. Cuando las temáticas colectivas se descuidan y rechazan, el hombre bloquea su diálogo con el inconsciente,
sacrificando las necesidades individuales reales. A pesar de que la integración de los arquetipos es descrita por Jung como un reto muy duro, tiene un firme valor terapéutico que nos ayuda a arrojar luz sobre nosotros mismos y a eliminar las barreras impuestas por la civilización en nuestro viaje de autorrealización personal. En una famosa entrevista concedida por Jung en 1959 a la BBC para la serie de televisión Face to Face, su interlocutor John Freeman plantea una pregunta que tiene como objetivo poner de manifiesto la relación entre el psicoanalista suizo y la religión. ¿No cree en Dios? La respuesta de Jung suena casi profética, pero al mismo tiempo deja abierta la pregunta. No. Lo sé. No necesito creer. Lo sé. ¿A qué aludía exactamente Jung? ¿Qué era lo que sostenía saber? La respuesta se encuentra en sus escritos y está conectada a su visión cultural total, preparada para alcanzar a todos los campos del saber. En primer lugar, hay que destacar que incluso en este caso Jung se aparta radicalmente de su ilustre predecesor, Sigmund Freud, quien cree que la religión y el psicoanálisis son irreconciliables. El enfoque del psicoanalista austríaco, muy vinculado a la ilustración y al positivismo, no le permite establecer una conciliación, tratar de vislumbrar los puntos de contacto. Y en 1927, con su ensayo El porvenir de una ilusión, Freud da su lectura del fenómeno religioso como un mecanismo de defensa que el hombre utiliza para hacer frente a cuestiones difíciles de resolver. Sería, por lo tanto, un fenómeno colectivo que tiene algún tipo de relación con la neurosis infantil. Igual que los niños buscan protección en la figura paterna masculina, así el adulto se refugia en las respuestas ofrecidas por la religión. Para Freud es un escape de la realidad, una ilusión que pone en peligro el intelecto y la capacidad crítica y creativa del hombre. Un peligro para la moral, que a menudo es desfigurada y se superpone a las ideas de naturaleza religiosa. Incluso en esta cuestión, la visión de Jung es sustancialmente opuesta a la de Freud. Paul Jung, padre de Carl Gustav Jung, era un pastor protestante y la misa del domingo, un ritual del que ningún miembro de la familia se ausentaba, pero el padre, de acuerdo con la memoria de Jung, no impuso nunca a los hijos sus ideas religiosas. Jung nació y se crió en un ambiente donde la religión tenía un peso importante en la vida diaria. Sin embargo, gracias a su enfoque metodológico, los estudios y una cierta libertad de pensamiento que los padres le concedieron, desarrolló una orientación laica muy opuesta a la de su padre y su abuelo, que también era un pastor protestante. Esto, sin embargo, no le impide comprender el impacto que los mensajes y los símbolos religiosos han tenido en la comunidad sobre la evolución histórica y cultural de los hombres. Manifestar el espíritu religioso por medio de los símbolos, adorar una deidad, ir a misa, sacrificar animales, significa dar forma a los arquetipos del inconsciente colectivo. Jung se propone recuperar y restablecer una serie de contenidos religiosos en un marco psicológico que muestra una amplitud mayor que la freudiana. Para Jung, el hombre es naturalmente religioso, por usar una expresión introducida por el psicoanalista Aldo Caro Tenuto en su estudio Jung y la cultura del siglo XX. En otras palabras, la psique humana contiene una función religiosa que potencialmente puede desarrollar una lectura simbólica de las representaciones arquetípicas. La sustancial oposición y la aversión de Jung contra el espíritu religioso del cristianismo, el judaísmo y el budismo no le impide leer y analizar estos grandes contenedores de símbolos en relación con un enorme contenedor de la mente, el del inconsciente colectivo. En la primera parte de Psicología y Alquimia,
un pasaje aclara sin ambigüedad que su enfoque es opuesto al de una interpretación teológica. El concepto de sí mismo es siempre central. Pero mientras que por un lado la teología afirma que las representaciones que Jung crea arquetípicas y de sí mismo se refieren al mensaje religioso, por otro el psiquiatra invierte la relación. Es la religión la que remite al inconsciente colectivo y el sí mismo a través de símbolos. Ejercitar la función psíquica religiosa a través de los símbolos es una exigencia arcaica, vinculada al hombre primitivo, que en cierta manera se recupera, por cuanto Jung sostiene que el hombre contemporáneo ha redimensionado esta actividad psíquica, moviendo sus energías mentales hacia la ciencia y la política, más relacionadas con la sustitución que con el símbolo. En Psicología y Religión, libro que reúne una serie de ensayos escritos por Jung, el autor aclara el enfoque que seguía su método de análisis de los fenómenos religiosos. La observación científica se coloca en el centro. No hay espacio para las consideraciones de naturaleza metafísica o filosófica. Él llama a esto su enfoque fenomenológico. Jung analiza el fenómeno en su manifestación concreta y está interesado en comprender la forma en que actúa en relación con la psique humana. Por ejemplo, afirma no estar interesado en ver si la virginidad de María es científicamente demostrable o no. Lo que importa es entender por qué la psique de un gran grupo de gente acepta esta idea subjetiva, dándole valor casi objetivo. A la luz de este enfoque, define la religión como una actitud de espacio mental de un individuo que abarca, a través de símbolos, un mensaje espiritual que puede disipar los temores, responder a las preguntas existenciales y llevar a la adoración. Los símbolos, como las imágenes de Dios, pueden aparecer en sueños o visiones, cuyo contenido puede ser a veces angustioso o desestabilizante, pero en estos casos la reacción resultante es mitigada por la fe a través de los dogmas. El creyente justifica el encuentro con estas figuras simbólicas a través de mensajes religiosos considerados incontestables. Esto puede tranquilizar el ánimo de los que sueñan, pero también debilitar después una conciencia frágil y llevarla a una enfermedad mental, por ejemplo, en el caso de las personas que piensan que encarnan a Dios o que son capaces de hacer milagros. La función religiosa no agota su carga psíquica en el proceso de simbolización. Jung le reconoce una verdadera función terapéutica. En efecto, el psiquiatra suizo se dio cuenta a través de la experiencia de campo de algunos de sus pacientes que eran capaces de superar los problemas psicológicos de diversa consideración gracias al redescubrimiento de la fe perdida o por medio de la repentina adhesión a una creencia religiosa. Sin embargo, si se ha tratado un proceso psíquico espontáneo, que el analista no ha sido capaz de buscar y fomentar puede ser válido en algunos casos, pero es inaplicable en muchos otros pacientes. Quien no encuentra respuestas a sus propias preguntas interiores a través de la función terapéutica religiosa, no consigue en esencia aceptar sin reservas contenidos dogmáticos. Simplemente porque no cree, o bien tiene que afrontar sueños de contenido complicado, profundo, que van más allá de las explicaciones religiosas que alguna vez habrían bastado para apaciguar una discrepancia inconsciente. La alternativa a la explicación religiosa dogmática insuficiente es un camino a través de vías tortuosas, un itinerario psicológico capaz de crear un diálogo entre el consciente y el inconsciente, hacia el reconocimiento y la integración de los arquetipos del inconsciente colectivo que conducen a sí mismo. Esto es el centro de todo el espacio mental, el verdadero objetivo del hombre que no es capaz de aceptar una lectura doctrinaria limitada. En este contexto, el proceso de individuación está configurado como un viaje psicológico lleno de espiritualidad. Una espiritualidad que se nutre de la religión,
que la utiliza como una posible clave para leer los símbolos, pero sin identificarse con ella. El psicoanálisis es, en la mayoría de los casos, el mejor apoyo para atravesar las diversas etapas que componen esta ruta. La necesidad de emprender un proceso de individuación se manifiesta a través de sueños y visiones, a menudo cargados de mensajes difíciles de descifrar. Y la tarea del analista es acompañar, o más bien favorecer, este recorrido con un análisis de los símbolos del inconsciente colectivo. Identificar una función religiosa y reconocer al hombre como un individuo, naturalmente religioso, significa en esencia leer estos símbolos desde un ángulo que a menudo resulta ser muy eficaz. El enfoque simbólico y psicológico que Jung aplica al estudio de la religión está muy vinculado a una serie de iniciativas culturales que lo utilizan como una de sus principales herramientas. A partir de 1933, Olga Frobek-Kapteyn, teósofa y espiritualista británica de padres holandeses, promueve las conferencias de Eranos, una serie de reuniones organizadas por eruditos pertenecientes a las más diversas ramas del conocimiento, psicólogos, historiadores de la religión, teólogos, filósofos, antropólogos, arqueólogos, químicos, historiadores del arte y de la literatura discuten la relación entre Occidente y Oriente, en particular cómo, en contextos culturales tan distantes, pueden surgir similitudes y diferencias en la forma en que el hombre vive su relación con la espiritualidad. Las actas de estos banquetes eruditos se ceden a la promotora, que las recoge y corresponde a esta donación acogiendo las conferencias anuales en Ascona, en la orilla suiza del lago Maggiore, en su villa llamada Casa Gabriela, donde se ha construido una auténtica sala de conferencias. Entre los participantes destacan Carolai Kerenji, historiador del mito, Robert Heinrich Zimmer, estudioso de indología, el sinólogo Richard Weilheim y por supuesto Carl Gustav Jung, amigo de la dueña de la casa. La contribución de Jung puede imaginarse leyendo la lista de los temas en los que se ha contribuido en las reuniones de Eranos, entre ellos simbolismo de Oriente y Occidente y guía del ánima, forma y culto de la Gran Madre, estudios sobre el problema de los arquetipos y el hombre y el ritual. Un caso que ejemplifica el particular enfoque que da Jung al estudio de los fenómenos relacionados con las religiones es el ensayo El símbolo de la transubstanciación en la misa, que reúne y amplía el contenido de dos conferencias dadas en Eranos. El texto fue publicado por primera vez en 1942, mientras que la segunda y definitiva edición es de 1954. A Jung le interesa sobre todo la vitalidad de este rito, que se remonta a los inicios del cristianismo y que ha logrado resistir los cambios históricos que se sucedieron durante los siglos. Detrás de esta longevidad, para Jung hay una indiscutible eficacia psicológica que la misa ha logrado conservar. En la primera parte del ensayo se analizan algunos testimonios literarios que atestiguan la ejecución del ritual. En particular, Jung se centra en una serie de fuentes del Nuevo Testamento. Después de esta introducción, el autor analiza las distintas partes que componen el rito. Por ejemplo, se centra en la preparación del cáliz y su contenido. La mezcla de vino y agua se puede atribuir a varias fuentes. En primer lugar, se trata de un fenómeno de costumbres. En la antigua Grecia, por ejemplo, era un buen hábito añadir agua al vino. En segundo lugar, la mezcla podría expresar simbólicamente el vínculo que mantiene unidos la humanidad y la divinidad, donde el agua se referiría a la primera y el vino a Jesucristo. El propósito de esta sección es demostrar cómo este rito resume la vida y pasión de Cristo por medio de una serie de elementos o situaciones que lo presentan primero como el objeto de sacrificio, vino, y luego como el que realiza el sacrificio, ya que su presencia garantiza la correcta ejecución del ritual.
Los momentos individuales desempeñan un papel simbólico. Por ejemplo, la fractio, el acto de partir el pan, simboliza el momento de la muerte de Cristo. Tras el análisis de los diversos fenómenos y una serie de paralelismos con otros rituales colectivos, en el texto de Jung la lectura psicológica va más allá de la mera observación del fenómeno. El tema central es la transformación de Dios, con su encarnación y su retorno como un ser trascendente, en sí y por sí mismo. La figura de Cristo, cargada de potencia simbólica, permite a Jung hacer una lectura psicológica de este fenómeno ritual. Cristo puede ser considerado como una representación arquetípica del sí mismo. En los apócrifos Hechos de Juan se narra un episodio que precede a la crucifixión. Jesús pide a sus apóstoles que bailen en círculo y se coloca en el centro de dicho círculo, evocando la imagen de la circularidad y la relación entre los participantes individuales y el centro. Se trata de un conjunto de elementos que psicológicamente remiten al mandala y por tanto a la unidad del sí mismo. Siguiendo este enfoque de análisis, Jung define la misa como un rito del proceso de individuación. La transformación que caracteriza los diversos momentos del rito, por lo tanto, simboliza la búsqueda de la plenitud y de la realización del sí mismo. Al interés por el cristianismo y por la cultura occidental, Jung añade el estudio de las civilizaciones orientales, sobre todo desde un punto de vista filosófico y religioso. En psicología y religión encontramos, por ejemplo, varias citas de los Upanishad, una colección de textos de diferentes épocas que exponen y estudian algunos de los conceptos básicos del hinduismo, pero también una serie de ensayos que analizan el budismo tibetano, el yoga y la meditación oriental. También en este caso, las reuniones de Eranos han incentivado este interés. La primera edición europea de I Ching o Libro de los Cambios fue encargada por Olga Frobe-Kaptein. La traducción alemana la hizo el sinólogo Richard Wilhelm, uno de los participantes en las conferencias de Eranos, que pidió a Jung que escribiera el prólogo. Junto con Wilhelm, Jung también publicó El secreto de la flor de oro, un antiguo texto de la tradición taoísta china que el sinólogo obtuvo no sin dificultad, ya que su lectura estaba reservada a los miembros de las organizaciones secretas. La obra llegó a Europa gracias a la edición traducida por Wilhelm y comentada por Jung. En este clásico del pensamiento chino se presenta una serie de técnicas de meditación que tienen como objetivo la transformación espiritual del individuo. La flor de oro, que le da título a la obra, de hecho, hace alusión a la apertura de la conciencia hacia lo trascendente. Abrirse como una flor significa lanzarse más allá de los límites de lo comprensible. El estudio de este libro, que le llega regalado por el mismo Wilhelm en 1928, permite a Jung comprobar lo que ya había intuido con sus estudios sobre el inconsciente colectivo. Las técnicas de meditación, de hecho, muestran una serie de similitudes con las experiencias de sus pacientes que estaban afrontando el proceso de individuación. El Tao domina el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, el mundo interior y el exterior, y da lugar a los opuestos como la sombra y la luz, el yin y el yang, gracias a las técnicas de la introspección descritas en El secreto de la flor de oro. Es posible reunir a los contrarios y liberarse de un estado anterior de la inconsciencia. Los puntos de contacto con el proceso de individuación son evidentes. El interés de Jung por Oriente, sin embargo, se contempla también desde otra perspectiva. No se ocupa solo de encontrar en los textos que provienen de esas tradiciones y culturas puntos de contacto con los conceptos que caracterizan su pensamiento, observar las civilizaciones orientales y compararlas con las de Occidente, significa para Jung poner énfasis en las características psicológicas que diferencian a los dos mundos tan separados. Occidente está demasiado centrado en el yo, en el espacio mental consciente, en la apariencia exterior, en el signo, en la función del intelecto.
Oriente niega la centralidad del yo, desarrolla una mayor tendencia a la introversión, una predisposición al símbolo, una relación menos física y más espiritual con el objeto. También el problema del mal se interpreta de una manera diferente. Es algo necesario y debe ser integrado en la psique del individuo, no separado rígidamente del bien. Tener en cuenta estas diferencias, sin embargo, no significa imitar de manera pasiva y superficial las prácticas que caracterizan un enfoque diferente a la vida, o tomar como modelo una forma diferente de vivir la relación entre el objeto y el espacio mental. En este sentido, en los comentarios de El secreto de la flor de oro, Jung no ahorra críticas en contra de aquellos que de forma pasiva absorben lo que en realidad no es completamente absorbible, ya que pertenece a espacios y tiempos distantes del occidente del siglo XX. Para Jung sería deseable tratar de agregar estos aspectos a nuestro espacio cultural, incorporando en nuestro inconsciente colectivo elementos que remiten a una sociedad primitiva, vinculada de manera distinta a la relación con los símbolos y con el espacio mental inconsciente. Una vez más, por lo tanto, el camino se llama proceso de individuación. La sincronicidad. El tema de la sincronicidad, presente desde hace tiempo en la constelación del pensamiento junguiano, comienza a manifestarse con mayor fuerza desde la década de 1930. Jung lo menciona en una serie de conferencias y obras, pero al menos en un primer momento evita profundizar en él y analizarlo. Hay dos problemas principales en ese momento que le impiden un tratamiento más extenso y clarificador. Por una parte, el tema es complejo y oscuro, difícil de exponer y al mismo tiempo está lejos de la incontestabilidad de un paradigma científico. Por otro, aún no se siente preparado para articular de forma adecuada las cuestiones relacionadas con los acontecimientos llamados sincrónicos. Después, la experiencia de campo se consolida y da impulso a las convicciones que son profundizadas con el método y con el estudio. Por ello, en la primera mitad de la década de 1950, Jung decide ordenar los resultados recogidos en dos escritos sobre sincronicidad, adaptado de un discurso pronunciado en las conferencias de Eranos, y sincronicidad como principio de conexiones acausales. El primer gran obstáculo que Jung tiene la intención de superar es el constituido por las creencias científicas que analizan las leyes naturales basándose exclusivamente en los datos estadísticos y la regla de los grandes números. La relación entre los acontecimientos se explica a través de estas leyes y con la ayuda del principio filosófico de la causalidad, según el cual dos sucesos están vinculados entre sí de acuerdo al nexo causa-efecto. Si, por ejemplo, nos sumergimos en una bañera de agua helada, la temperatura de nuestro cuerpo tenderá a disminuir. Por supuesto, incluso para Jung, la validez de estos conceptos es innegable, pero debe complementarse siguiendo un camino diferente, es decir, ir más allá del principio de causalidad. La complejidad del mundo y de la psique del hombre contempla escenarios que no siguen este principio. La vida se caracteriza por una serie de sucesos que están estrechamente relacionados entre sí, pero que no responden al nexo causa-efecto. Por lo general, estos hechos no se tienen en cuenta porque no se es capaz de captar de forma empírica la relación entre los acontecimientos que son vistos como meras coincidencias, pero se trata de coincidencias significativas. Si bien es cierto que la mayoría de los fenómenos pueden explicarse causalmente, para Jung hay otra verdad. Las llamadas coincidencias merecen nuestra atención y responden a otra ley, la ley de sincronicidad. La sincronicidad es esa conexión no causal, es decir, sin el principio de causalidad, privada del nexo causa-efecto,
que une una representación mental a uno o más sucesos específicos sin relación aparente, y es algo diferente a la de sincronismo, que se caracteriza por la simple simultaneidad de dos o más sucesos, por ejemplo, 3 relojes que marcan el mismo tiempo. Uno de los primeros ejemplos dados por Jung puede aclarar más el concepto de sincronicidad. Al subir a un tranvía puede suceder que el viajero se fije en el número del billete comprado y luego al cabo de poco tiempo puede encontrar los mismos dígitos en un número de teléfono que está escribiendo o en la entrada de teatro que compra poco después de bajar del tranvía. La conexión es absolutamente no causal, pero llama nuestra atención. Tal vez el vínculo que se establece entre dos o más elementos mentales y objetivos trasciende el espacio y el tiempo. A partir de esta constatación, Jung identifica 3 categorías de sucesos sincrónicos. En algunos casos, la coincidencia entre un estado psíquico y un suceso es fácilmente reconocible porque los hechos están conectados en el marco de un mismo espacio-tiempo. Por ejemplo, pasa al pensar en una situación que casualmente sucede un poco más tarde en el lugar donde el sujeto se encuentra. En otros casos, en cambio, la coincidencia se produce en un lugar diferente y la correspondencia de las imágenes es apreciada después. Jung cita a este respecto el ejemplo de la visión del filósofo y místico sueco Emanuel Swedenborg, que advirtió del gran incendio que sin él saberlo en realidad estaba sucediendo en la ciudad de Estocolmo. En el tercer tipo de suceso sincrónico, la representación mental encuentra una o más correspondencias sobre el plano objetivo a posteriori, es decir, después de un largo tiempo de separación, en el mismo espacio o en diferentes lugares. Así, por ejemplo, si el número de billete de tranvía vuelve a aparecer después de un periodo de tiempo muy dilatado. En los dos ensayos sobre la sincronicidad, Jung enmarca el problema incluso desde un punto de vista histórico, analizando una serie de obras y experiencias centradas en el mismo tema, la relación entre los fenómenos no ligados por vínculos causales. El ejemplo más significativo se refiere a los experimentos llevados a cabo en la década de 1940 por el psicólogo y parapsicólogo estadounidense Joseph Rinne y sus ayudantes, usando un mazo de 25 cartas marcadas con 5 símbolos diferentes, las cartas Zener realizadas específicamente. La persona que hacía el experimento extraía una carta del mazo mostrando solo el dorso y pedía al sujeto examinado que la adivinara. En muchos casos los resultados fueron negativos, en otros, en cambio, el sujeto adivinaba la carta que se le mostraba. El hecho sorprendente es que en muchos casos la intuición del individuo superaba con creces la probabilidad matemática de adivinar la carta. El fenómeno, por lo tanto, no podía ser interpretado como una tendencia de causalidad. Jung se dedica con interés creciente al fenómeno de la sincronicidad, que según él está muy relacionado con el espacio mental del individuo. La sincronicidad se mueve entre el consciente y el inconsciente. Un yo débil, por ejemplo, puede favorecer la verificación de efectos sincrónicos que envían mensajes desde la parte inconsciente de nuestra psique. También el proceso de individuación y el reconocimiento de sí mismo pueden estar marcados por imágenes sincrónicas. Es importante, por tanto, considerar estos fenómenos que pueden enviar mensajes importantes al individuo. Para ilustrar el fenómeno de la sincronicidad y su estrecha relación con el espacio mental del individuo, es útil explicar un caso citado por Jung. En 1949 tenía muchos problemas con un paciente, una mujer muy joven definida como inaccesible desde el punto de vista psicológico, por cuanto estaba dominada por un fortísimo racionalismo. Mientras ella explicaba que había soñado con un escarabajo de oro,
Jung, sentado frente a ella, oyó que algo había golpeado el cristal de la ventana tras él. Era un escarabajo de color verde dorado. El insecto fue capturado y entregado a la paciente. Jung aseguraba que este hecho había comenzado a agrietar la férrea coraza de la resistencia intelectual de la mujer, por lo que el tratamiento se pudo continuar con éxito. Un fenómeno de sincronicidad condujo a la paciente a una visión más amplia respecto a la permitida solo por medios racionales. Los sucesos sincrónicos inexplicables confirman, según Jung, que la psique y la materia de la que cada individuo se compone son dos aspectos de una misma cosa, una unidad a la que no se puede acceder directamente, pero cuyas coincidencias significativas son una señal de la otra. Comunican al hombre alguna cosa sobre sí mismo y su conversación interior, contribuyendo así a un proceso de individuación, el objeto último de la vida. La imaginación activa. El libro rojo. Hoy, décadas más tarde, los fundamentos del pensamiento de Jung todavía siguen siendo sólidos. Algunas obras como Tipos psicológicos o los estudios sobre el inconsciente colectivo y sobre los arquetipos constituyen puntos de referencia para el estudio del psicoanálisis. A prolongar aún más el eco del gran mensaje cultural y clínico de Jung, ha contribuido decisivamente la primera edición del Libro Rojo, aparecida en 2009, casi 50 años después de la muerte del autor. Antes de terminar en los escritorios de los eruditos y la gente interesada en el tema, el texto fue conservado en la caja fuerte de un banco suizo por los herederos de Jung, que lo guardaron celosamente de acuerdo con la voluntad del autor. A pesar de haber permitido la consulta del texto a algunos de sus más cercanos colaboradores, nunca consintió en su publicación. No sabemos si en la base de la prohibición de Jung hay razones de confidencialidad, tal vez incluso de celos en relación a un escrito personal, o si el autor impidió la publicación porque temía que el texto podría socavar su credibilidad científica. La existencia del Libro Rojo, sin embargo, nunca ha sido cuestionada. El propio Jung habla de ello en varios pasajes de sus textos autobiográficos, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entre los que reclamaron la publicación del Libro Rojo estaba el erudito inglés Sonu Shamdasani, historiador de la psicología, así como futuro editor de la obra, que ya había comenzado a estudiar el texto a través de los pocos fragmentos que había logrado encontrar. En 2001 la familia Jung consintió y la primera edición del Libro Rojo, Liber Novus, el resultado de un intenso trabajo a lo largo de 13 años, se publicó en alemán en 2009. El libro, que reproduce fielmente el manuscrito de Jung y está encuadernado en cuero rojo, es rico en imágenes e iniciales ilustradas. Lo acompaña una amplia introducción de Shamdasani, 3 apéndices y más de 1500 notas. La traducción española llegó al año siguiente, en 2010, y se publicó a iniciativa de Soledad Constantini, coeditado por la fundación que lleva su nombre y la editorial americana Norton, bajo el cuidado, traducción y comentario del Dr. Bernardo Nante, y un equipo de estudiosos de la Fundación Vocación Humana de Buenos Aires, Argentina. Esta edición, además de la versión española con los comentarios y notas del Dr. Nante, incluye el facsímil de la edición original alemana de Sonu Shamdasani. El año 1913 es crucial en la biografía de Jung. Empieza la composición del Libro Rojo, cuya redacción le ocupará unos 16 años. El 27 de octubre de 1913, Jung escribe una carta que cierra definitivamente la relación de amistad y cooperación con Freud. Ese mismo año, durante un viaje en tren hacia Schaffhausen, tiene una visión de un terrible desastre que afecta a toda Europa. Es, opina Jung a posteriori, una premonición de lo que sucederá a causa de la Segunda Guerra Mundial.
El psicoanalista suizo entra en una crisis profunda, pero comienza a fijar, describir y representar sus sueños en una serie de cuadernos. Este es el primer núcleo de la obra, cuyo título debería haber sido Liber Novus, pero ya Jung y sus asociados lo denominaron de manera informal Libro Rojo, debido a sus cubiertas de ese vistoso color. El texto y las imágenes de la obra describen los sueños y visiones que Jung experimentó durante los años de la composición, pero se concentran sobre todo en el delicado período de 1913 a 1917. Son los años más difíciles de su vida y su carrera. Los sueños que le acompañan le hacen temer una psicosis grave, mientras que la separación final de Freud le insta a poner todo en duda de nuevo. El choque con las imágenes oníricas también se afronta en esta obra, que en cierto sentido adquiere una función terapéutica para su autor. El título, Liber Novus, destaca inequívocamente la fase de transición de la historia personal y profesional de Jung hacia una nueva vida. La diferencia con las otras obras es notable. El texto no tiene carácter científico o divulgativo, sino que por el contrario manifiesta una propensión a la narración y a la autobiografía. Liber Novus es la historia de la relación entre el yo de Jung y los contenidos oníricos e imaginativos, de carácter muy arquetípico, que se reconstruyen a través de un proceso de profunda introspección, hecho de palabras e imágenes pictóricas realizadas con una meticulosa dedicación. El camino que se sigue para dar sentido al flujo incesante de imágenes interiores es llamado por Jung ruta de la imaginación activa. La narración tiene un carácter progresivo e integra un viaje de autorrealización personal. El recorrido tiene como objetivo combinar consciente e inconsciente y superar con el objetivo de lograr en sí mismo el desdoblamiento de los opuestos que caracteriza el espacio mental del individuo. El texto se articula en 3 secciones, Liber Primus, Liber Secundus y una tercera parte titulada Visiones. El prólogo proporciona 2 importantes indicaciones preliminares. En primer lugar, el autor expresa la voluntad de no utilizar dentro del texto un enfoque científico, y esta declaración hace hincapié en la distancia que separa el Libro Rojo del resto de la producción de Jung. En segundo lugar, Jung señala una característica fundamental del texto, que no pretende ser explicación, sino comprensión. El recorrido que se describe en el Liber Novus no puede ser imitado de una forma pasiva y automática porque es algo muy individual. El contenido del libro no se refiere a normas de aplicación universal, sino personales. Se entiende, sin embargo, que puede ofrecer consejos y sugerencias que el individuo puede desarrollar y utilizar con el fin de emprender su propio viaje de autorrealización. El Liber Primus ya contiene una serie de elementos importantes para la economía global del texto. El primero es la fuerte oposición que se establece entre el espíritu de lo profundo y el Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época, que se configura en un cierto sentido como un enemigo contra el cual el yo tiene que luchar. Los contemporáneos de Jung están guiados negativamente por el Zeitgeist en el modo de relacionarse con el objeto. La relación es empírica, racional, impulsada de una manera exasperada por la razón, a través de un recurso excesivo a las normas dictadas por la ciencia. El malestar del hombre está causado en parte por el espíritu de su tiempo, caracterizado por la división entre el conocimiento y la fe, entendida como espiritualidad y sentimiento. La autorrealización del individuo parte de la superación del Zeitgeist en favor del espíritu de lo profundo, un espíritu inconsciente que es capaz de soldar en uno la coexistencia necesaria de fe y conocimiento, que mira a los primitivos, a las dimensiones ancestrales del rito y a la lectura profunda del símbolo. Otro punto a destacar es el despertar del yo, que se empieza a abrir al alma,
que las representaciones descritas en el libro rojo por lo general toma la forma de una paloma o una serpiente. Se desarrolla a través de una serie de imágenes que encarnan simbólicamente la energía psíquica del inconsciente. Cabe destacar sobre todo los dos personajes que aparecen en la segunda mitad del primer libro, Elías y Salomé, que representan el Logos y el Eros respectivamente. Elías aparece como un viejo sabio de aspecto profético y con una serpiente a los pies que se coloca en yuxtaposición con su figura Salomé, su hija, que por otra parte toma la forma de una joven mujer seductora pero ciega. Así, los dos personajes representan aspectos opuestos por un lado. Elías encarna el pensamiento, la racionalidad, la capacidad de ver, y por otro Salomé, ciega, cautivadora e irracional. Después de una serie de visiones, comienza el verdadero diálogo entre el yo, Salomé y Elías. En un primer momento, las características del personaje femenino tienen connotaciones negativas, ya que se refieren a la irracionalidad y a una seducción que, invirtiendo los aspectos relacionados con el profeta, parecen ser peligrosas. Pero el escenario está a punto de cambiar y, de hecho, con una sucesión de visiones, el yo conseguirá revalorizar la figura de Salomé y compensarla con la del padre Elías. Ambos son necesarios porque juntos reúnen los aspectos de la personalidad y las 4 funciones expuestas en tipos psicológicos. Otro diálogo significativo tiene lugar en una biblioteca entre el yo, que pide la imitación de Cristo, un tratado religioso atribuido a Tomás de Kempis, y el bibliotecario que se sorprende de la solicitud. El libro, de hecho, presenta una serie de características que se oponen al espíritu de la época. Se trata de un texto muy anticuado, de contenido religioso, que se aleja de la racionalidad y el enfoque científico del Zeitgeist. El yo motiva la petición con el hecho de que no consigue ver en los profetas contemporáneos como Nietzsche la superación de la escisión entre razón y sentimiento. El intento de superar esta división a través del texto de Tomás de Kempis, y por lo tanto a través de la figura de Cristo, lleva al yo a un manicomio. Allí conoce a 2 psiquiatras y después es hospitalizado por psicosis. Junto con 2 pacientes que representan respectivamente la razón y el sentimiento, el yo se coloca en el centro para simbolizar el inicio del camino hacia la zona más profunda del inconsciente, que le conducirá al encuentro con el ánima y una serie de imágenes determinantes. En esta descripción, Jung pone de relieve las dificultades que presenta un recorrido de autorrealización personal. La imagen de la locura simboliza el esfuerzo por encontrar el camino de individuación. Las imágenes descritas y representadas en el libro rojo ponen pues de relieve la figura de Jung desde un ángulo muy personal y autobiográfico, pero al mismo tiempo se refieren a los conceptos clave de su pensamiento y su enfoque multidisciplinar, científico y a la vez humanístico. Son interesantes en este sentido las consideraciones del psicoanalista junguiano Murray Stein, que ve en esta anómala obra de Jung una prueba más y un interesante estudio del recorrido de individuación del autor. El libro rojo se revela, por lo tanto, como un texto al que debería prestarse especial atención, incluso por el carácter visionario, multidisciplinar de su elaboración. En particular, las extraordinarias imágenes que contiene son la síntesis de un proceso psíquico que utiliza, transforma y mejora todo el bagaje cultural de Jung. Además, el uso de las imágenes visuales, de los dibujos, que asumen un papel metafórico, como acompañamiento de las palabras, es presentado como método de expresión en el análisis de los sueños, en el que insta a los pacientes a utilizar las expresiones no verbales. También esto es una muestra de un pensamiento más amplio
que el de muchos de sus contemporáneos. Jung parece sondear el modo de expresión del inconsciente individual y colectivo de una forma más valiente, menos moderada y controlada que el mismo Freud, arriesgando la acientificidad en mayor medida que el maestro, pero siguiendo el surco que éste había iniciado en primer lugar.